SEO en Discover. Principales factores para entrar en Discover. Oye, ¿tienes recursos? ¿Qué estrategia vas a llevar? ¿Líneas rojas en cuanto a marca? ¿Qué titulares no estás dispuesto a hacer? El 90% de los medios de comunicación ahora están desalineados. Equipos SEO y redes, mismamente distribución, no van de la mano. Y esto es una realidad. Esto puede hacer que tu artículo funcione y lo pete en Discover o no. Y esto es muy difícil de hacer entender a los redactores. Sí, esto fue así la mayor burrada que he visto en Google Discover. Y esto es la hostia. O sea, como caso de aprendizaje, la hostia. ¿Creéis que hay una correlación entre la viralidad en redes sociales y el rendimiento en Discover? Sí. No. En una estrategia de SEO para un negocio local, tendríais siempre en cuenta Discover. Y es muy fácil hacer tráfico con Discover. Y esto es así. Me encantaría que fuese lo contrario. Pero no hay que, joder, no hay que engañarnos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV y hoy tenemos un episodio muy especial con dos grandes profesionales que han venido a hablarnos de SEO en Discover y tienen muchísimo que contarnos. Como siempre, un episodio más, una semana más, un día más. Alex Novoa. ¿Qué pasa, LMV? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? La verdad, con muchas ganas de este episodio, además de que son dos personas a las que queremos mucho, son dos auténticos profesionales, como la copa un pino, así que si quieres hacer la presentación. Sí, desde nuestro punto de vista, las dos personas con más conocimientos y que más han trabajado en lo práctico todo lo relacionado con Discover, también de medios, pero eso ya hablaremos, pero sobre todo de temas de Discover. Álvaro Mazariegos, bienvenido, ¿cómo estás? Fantástico, mejor que nunca en casa. Clara, Bien acompañado. bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, como siempre. Un placer estar aquí con vosotros. Luis Villanueva, Alex Novoa. Vamos a hablar, Clara, muchísimo de Discover. ¿Tú crees? La primera pregunta sería, y antes de empezar, antes de dar paso a la primera pregunta de verdad, es, ¿vale? Porque lo teníamos fuera este debate, ¿crees que los comercios electrónicos tienen cabida, ¿vale? Una tienda online, un e-commerce tiene cabida en Discover? Me quedo con la respuesta simple, sí. Y después ya vamos a ir desarrollando, pero sí hay oportunidad y sobre todo ahora también, con los cambios que está teniendo Discover, la volatilidad que tenemos siempre, ¿no? En Discover, pero también, lo hablábamos antes, ¿no? Reiteración de entidades, saber tu autoridad temática, temas de AT, todo esto, aquí hay mucha oportunidad, sí. ¿Opinión, Álvaro, antes de empezar? ¿El EAT existe? Lo pone en duda, Quería empezar fuerte. Vale, pues... No, quiero decir, obviamente que sí, hay una oportunidad para los e-commerce. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentran la mayoría de los e-commerce para afrontar esta estrategia de contenidos, ¿no? Desde un tema estratégico, desde los flujos de trabajo para hacerlo, porque al final no es fácil. Y aunque se quiere automatizar todo con IA, si no hay una estrategia detrás, está boca al fracaso. Vale, pero me quedo con quieres, estrategia con la pregunta. y automatización. Sí. Si quieres empezamos con la primera pregunta si y dejamos quieres, esto para más adelante. Podemos también seguir con la pregunta de a nivel operativo, ¿qué tendría que hacer un e-commerce para empezar a reventar Discover? Vale, me gusta. Ahí has estado fino. Realmente yo creo que aplicar metodología de un medio al equipo de contenidos de tu e-commerce puede dar pie a crear una estrategia de Discover. Pero todo el mundo que trabaja en la estrategia de contenidos, ya no solo sea equipo de redactores, equipo de contenidos, sino también toda la parte de social, toda la parte de incluso gente que lleva la newsletter, ¿no? Para crear todo ese buzz factor que decimos siempre de concentrar el tráfico en una misma noticia, a reiteración de entidades, etcétera. Es decir, si todo el equipo está concienciado en la manera de trabajar de un medio y lo aplica, llevado a su autoridad y a su sector, yo creo que puede tener oportunidad ahí. Bajo mi punto de vista, me suma lo que dice Clara y añade un poco que lo complicado al final dentro de una empresa, bueno, de la mayoría de las empresas, es que los diferentes equipos de trabajo no trabajan en equipo. Trabajan muy cerrados, con poca transparencia entre ellos. Entonces, por ejemplo, normalmente lo que es producto, si vamos a un e-commerce, no está alineado con la estrategia de contenidos. Por ejemplo, la gente que está en contenidos no se entera de los nuevos lanzamientos de productos o las ofertas. Y creo que esto es el principal punto de mejora si queremos que funcione una estrategia de contenidos y un poco más allá en Discover, ¿no? O sea, lo que estáis diciendo los dos, entre comillas, es intentar que ese comercio electrónico adopte la metodología de un medio de comunicación para desarrollar esos contenidos. Voy a añadir una cosita, Clara. El problema que hay en muchos medios de comunicación es que tampoco siguen trabajando en equipo.
Es decir, la redacción no trabaja muy alineada con equipos. Bueno, depende, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, pero la realidad es que la mayoría de ellos no. O sea, el equipo SEO pues no deja de ser un equipo pequeño, que no tiene peso en la redacción, no alineado con el equipo de redes. Y Bueno, en esto yo no estoy muy de acuerdo, ¿eh? con lo que Porque- quieras. Os podéis pegar, no pasa Sí, yo nada. estoy disponible. Además, estoy muy fuerte. No, que te he cortado, pero simplemente termina y después te digo. No, quiero decir, es decir, el 90% de los medios de comunicación ahora están desalineados. Equipos SEO y de redes, mismamente de distribución, no van de la mano. Y esto es una realidad. La redacción, en la mayoría de los casos, apenas tiene contacto con equipos SEO. Y un equipo SEO sin que tenga un peso en la directiva del periódico. Vale. Aún así, en medios nos tendremos luego en otro podcast, ¿eh? No me líes, Claro, no me porque líes. está bien, está bien pero la, es que la esto, tangente. es que esto Sí, se traslada luego al mundo se del... traslada al mundo del e-commerce. Es que es exactamente igual. Y me explico. El equipo de Paid no tiene apenas contacto con el equipo de contenidos. Y esto pasa en grandes e-commerce de España. MediaMarkt, no quiero decir otro que conozco, pero pasa en todos. Vale. Sí, Vale. para mí solamente apuntar una cosa, que uno de los premios, ¿no? de estar satisfecho como trabajo SEO en un medio, que ya lo vamos a hablar luego, pero es precisamente conseguir eso, conseguir esa autoridad en frente de la redacción que entienda Vale. que nuestro trabajo es necesario para coordinar toda la estrategia de contenido. Vale, o sea que entonces a nivel interno, quizás uno de los principales, una de las principales claves es estar alineados Es la más a nivel importante. interno, que sí es verdad que generalmente en las empresas no suele ser así. Sí, al final hay que alinear producto, ¿vale? Marketing o producto, contenidos, marketing, branding y ventas. Exacto. ¿Vale? Porque la gente engloba todo lo que acabo de decir, lo engloba todo el marketing, pero es que ventas no es marketing. Exacto, Sí. exacto. Producto no es marketing. Y Branding no es marketing. Exacto. Todo esto del branding precisamente este año y llevándolo un poco también a temas de Discover, personalmente considero que es el año, podríamos decir, del branding, de la marca, de tener autoridad en ese sentido, porque hay overviews y todo lo que nos viene, ¿no? O sea, vamos a dejar de posicionar en search como tal para entrar y seguir en Discover, pero tenemos que, como esto está cambiando, pues tenemos que ser fuertes y generar autoridad temática en nuestro expertise a través del branding. O sea, tenemos que ser fuertes y ser potentes con nuestro producto. De hecho, es que a mí me parece una vía brutal. No sé si tú coincides conmigo para comentarlo con ellos. Me parece una vía brutal porque al final la incertidumbre y la volatilidad. Cierto es que has mencionado la palabra volatilidad también en el tema de Discover, habéis mencionado, pero la incertidumbre y la volatilidad de iOverviews, de iMode, de cómo los resultados clásicos de los buscadores se van a ver afectados, me parece que Discover es una gran vía para captar ese tráfico. Quizá no transaccional, que eso ahora vosotros nos vais a dar la guía, pero siguiendo con el tema del e-commerce, yo creo que podríamos seguir. Oye, ¿qué es lo que tiene que hacer un e-commerce para intentar, gracias al tráfico de Discover, que no te va a llegar con el iOverviews, por ejemplo, porque tienes menos porcentaje de clic o menos probabilidad de clic, pues que te llegue ese tráfico que al final te genere o impacte en rendimiento, es decir, en negocio? Un segundo, incluso diría más, porque no hemos hablado tampoco de cómo se genera ese tráfico. O sea, a nivel operativo, a nivel logístico, vamos a imaginarnos que el e-commerce está bien a nivel de comunicación interna y demás. Entonces, ¿cómo se puede empezar a aparecer en Discover? ¿Cuántos posts hay que empezar a generar? Todo ese tipo de cosas. Y luego lo que dice Luis, es decir, ¿cómo se podría hacer para que todo ese contenido que va apareciendo en Discover se pueda mover a la parte transaccional? Esa es la clave, porque entiendo que la parte transaccional no se puede posicionar en Discover. Entiendo que no lo sé, somos neófitos. Entonces, imaginar que eso, un e-commerce. Ya ¿E-commerce de qué? Tenemos... ¿E-commerce Vale, qué? de tecnología, imagínate, o de cafeteras, que nos gustan mucho. Venga, las cafeteras. Tengo un e-commerce de cafeteras que es la leche y que siempre en resultados clásicos está top 3. ¿Qué ocurre? Que ahora con iOverviews, me estoy poniendo en un caso, iOverviews y iMode y el nuevo segmento de usuarios que para recibir una determinada respuesta ni siquiera usa ya Google, sino que usa chat conversacional, otros buscadores, redes sociales, etcétera, pues ya no están entrando tanto a mi web. Entonces, ¿cómo rescato yo ese tráfico de alguna forma? E-commerce de cafeteras. Yo creo que precisamente o sea, Discover puede servir a los e-commerce para captar ese usuario que todavía no sabe qué cafetera quiere comprar. Vale, ok. Es decir, estamos en otro punto del Customer Journey. Muchos e-commerce consideran, no, esto no va con nosotros, esto es parte de medios, siempre se ha hablado así de Discover, pero es que realmente si tú haces una buena estrategia aquí, puedes captar otro tipo de usuario que no tienes. Total. Por lo tanto, está en otro punto
que está mucho en un punto mucho anterior, ¿no? Muy anterior de saber dónde está y de lo que quiere. Entonces, ahí hay que generar contenido pensado para ese tipo de usuario, es decir, con otros titulares distintos, porque no sabe qué cafetera ni qué necesidad de cafetera quiere. Sabe que se la quiere cambiar solamente. Ya, ok. Estaríamos en un escenario muy comparativo. Es decir, entre la compra y la informativa hay una fase de comparación y de saber esa elección que va a hacer. Estoy pensando. Vamos a ver, depende. En el caso de las cafeteras... En vuestro caso, si queréis, No, ponemos el otro caso. caso de las cafeteras es mucho más sencillo que el de tecnología, porque al final es... Luego vamos al de tecnología y No, pero me meto en vereda. Al final las cafeteras, en este caso, es un electrodoméstico que suele aparecer mucho en Discover o puede aparecer. Y luego un poquito. El caso que no funciona y que hemos visto y que están haciendo muchos medios y e-commerce es contenido de afiliación y vemos que no aparece en Discover. Ok. ¿A qué te refieres con contenido de afiliación? ¿Qué tipo de contenido? Black Friday. Pero pon un ejemplo, un titular. 10 cafeteras que no te puedes perder este 2025. Vale. Eso no funciona. Bueno, vemos todos los contenidos que hacen todos los e-commerce, ninguna aparece en Discover apenas. Pero Un segundo, pues Clara. Vemos el esfuerzo que hace la vanguardia en Black Friday, recursos con directos tal, y bajo mi punto de vista he puesto este medio, pero podría haber otros. No sale rentable, o sale un poco rentable. Porque al final, independientemente de si esos contenidos estén hechos por IA o no, hay un trabajo detrás, que es de selección, es de publicación, etcétera. Entonces hay que ver qué contenidos pueden funcionar o no. Y en el caso de las cafeteras, pues por ejemplo, estamos en Discover, que Discover al final es contenido recreativo, es muy poco transaccional. ¿Qué es recreativo? Que pues como feed de Facebook. Entonces pues a lo mejor te ponen así puedes reparar tu cafetera en 5 minutos. Coño, a ella, esto es un contenido que tú puedes hacer, es un e-commerce y ahí implícitamente ya le puedes, oye, si no puedes reparar la cafetera, hasta la que te recomendamos. Ese me parece un artículo interesante. Y ese sí que aparecería. Puede ser, es muy probable. Es que yo creo que, bueno, lo estábamos hablando antes y lo compartimos con Álvaro también, que los titulares de Discover han cambiado mucho en los últimos 2 años. Okay. O sea, a lo mejor las 10 cafeteras que no sé qué tal ya no nos sirve, ya no podemos posicionar y no va a entrar esa noticia en Discover. Es el titular de hace 2 años. Ahora mismo estamos en ese titular de cómo reutilizar la cafetera, que no sé qué, que se ha roto, tal cual, ¿no? O sea, titulares también mucho más largos que van un poco más allá, que juegan mucho más con el titular llamativo en ese sentido. Y decía Álvaro algo muy interesante sobre que no funciona el contenido de afiliados en Discover y meto aquí la variable de... Todos recordaremos que a finales del año pasado se aplicó todo el tema del spam con lo de los afiliados a los directorios de cupones, incluso de afiliados en los medios y tal. Claro, todo esto afectó a algunos medios, pero por ejemplo Wirecutter del New York Times, que tiene un producto buenísimo de afiliados que solamente se dedica a eso, pero ¿qué pasa? Tiene periodistas y tiene gente que es experta en eso y que prueba los productos y hace reviews. En ese sentido sí que funciona. ¿Qué tráfico, hablando de AT. pero ¿qué tráfico coge Wirecutter de Discover? Muy poco. Es la realidad. Lo que coge es Evergreen. Lo que coge es Evergreen, pero los titulares que está haciendo Wirecutter de Discover o el producto que está posicionando ahí sí que está teniendo rédito. Vamos, que sí que tiene visibilidad con esos artículos y esos titulares. Sí. Bajo el punto Pero de vista eso en en Discover, Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro, es que en Estados Unidos el SEO está tan atrasado. ¿Sí? En Discover es como... Sí. ¿Cómo? Eso bajo... Espera. Eso me parece un punto. O sea, ¿siempre han ido más adelantados y ahora van más atrasados? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con esto. De hecho, Discover, o sea, empezó a captar tráfico y, bueno, ¿sabéis por qué? Básicamente porque aquí en Europa y Latinoamérica hay mucho más mercado del sistema operativo Android. Sí. Okay. Y Discover se encuentra integrado directamente como buscador en este tipo de dispositivos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el uso de iOS, de iPhone, es mucho mayor.
y ahí no se usa tanto. En ese sentido, eso es una variable a tener en cuenta. Qué bueno. Pero el año pasado sí que se hizo un switch, se publicó por primera vez que al tráfico de publishers de Discover en Estados Unidos había superado el de Search. Y claro, es algo que aquí ya hace tiempo que vivimos. Sí. Pero allí se quedaron, o sea, como todos sorprendidos, empezaron a aparecer titulares, en plan, Google Discover, ¿qué es esto? En plan, ¿no? Y entonces empezaron a mirar, ostras, ¿qué están haciendo en España? ¿Qué están haciendo en Latinoamérica para posicionar allí? Sí, yo diría que los medios de comunicación a nivel de estrategia digital están como en 2018 en España. Vale, pero entonces sí que quiero entender que al final sí que vosotros estáis medianamente de acuerdo porque lo que funciona en Estados Unidos quizá en este mercado que está más avanzado no funciona, Exacto, ¿no? sí, de hecho... Por el caso de Weir, lo que has comentado Sí, de... y me suma Clara, de hecho, todavía se ve en Estados Unidos, cuando analizas Discover, los listados, que era lo que se veía aquí en 2016, 2017. Sí, y sigue funcionando muy bien, sobre todo en la parte inglesa de Discover. Pero aquí no funciona. No. Pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Leolytics, marketplace del inbuilding y PR digital, con el que llevamos más de 7 años trabajando. Oye, ya que no sabes por qué llevamos tantos años trabajando con Leolytics. Yo también, chaval, y seguramente mejor que tú. La verdad que a mí lo que más me mola es la parte de la funcionalidad con IA. Esto es así, o sea, al final damos mucho la chapa siempre en el podcast con la parte de generar expertise en un topic que hay que hacer enlazado semántico. Pues ellos con IA te analizan tu proyecto, te sacan la semántica y te recomiendan medios semánticamente relacionados, chaval, que es muy importante hoy en día. Ya que no sabes lo que más valoro yo, pues lo primero, como siempre, el soporte y esa gestión que muchas veces nos facilita. Sí. Alguna vez tú sabes que yo he tenido algún problemilla de modificación, de algún enlace. Sí, porque tú no compras enlaces, como siempre dices. Por eso digo, modificar enlaces y ellos me han facilitado esa gestión. Y otra cosa importante, te facilita ese link building en mercados internacionales, ese link building internacional, porque muchas veces queremos entrar en mercados internacionales, llegar a esos medios y esa gestión es súper tediosa. Y esa negociación también, pues ellos te facilitan todo eso, aparte de recomendarte un montón de cosas. Así que, para toda la comunidad y para todos los que nos seguís, en vuestro primer pedido en Leolytics tenéis un descuento de 40 euros insertando el código LMV40. Muy importante, insertando el código LMV40 o directamente ves a la descripción de este vídeo y haz clic en el enlace o en el comentario fijado. Ahora sí, seguimos con el podcast, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a la pregunta de atrás, ¿cuál es la estrategia que debería llevar a día de hoy? O sea, o veis rentable. Si os llegara un e-commerce, creo que Sí. ¿le propondríais trabajar Discover? Un e-commerce, por ejemplo, vamos a sumarnos, ya hemos hablado de cafeteras, que habéis dicho que sí, me parecía súper interesante. Sí. La ventana esa de titulares que resuelven cosas muy útiles para el usuario, pero un e-commerce de tecnología, véase un tipo PC componentes, me da igual, pero que tenga todo ese espectro de portátiles, dispositivos, etcétera, Claro, etcétera. aquí, perdona, Clara, voy a empezar. Aquí hay una cosa muy importante. Coño, es que PC Componentes pega muchas categorías dispares. Ujú. Y esto puede ser un problema. ¿Por qué? Porque puedes dispersar mucho tu contenido. Aquí hay que tener en cuenta que la frecuencia de publicación es importante, el enfocar los titulares es importante. Y lo más claro es, hostia, ¿a dónde vamos a atacar? ¿Qué objetivos queremos a determinado plazo? Porque si quieres atacar a todo, no va a haber un funcionamiento, un resultado. O sea, Vale. que hay que centrar la temática del plan de contenidos en un topic, básicamente. No, pero puede ser horizontal, me han dicho antes. Vamos a ver, depende del potencial que tengas y recursos. Vale, vamos a hacer hacemos una cosa. Yo diría, añado una cosa. Y es, de hecho, yo trabajo con algún e-commerce en ese sentido para accionar alguna estrategia de contenidos en Discover. Y creo que es súper interesante, primero de todo, saber los objetivos. Es decir, Exacto. ¿qué producto te interesa más vender? Claro. ¿Hacemos ese ¿Dónde ejercicio pasas con nosotros, Clara? Como con nosotros. Él y yo tenemos una tienda Vale. de dispositivos, ¿vale? Y vosotros sois el equipo, ¿vale? Que va a trabajar con nosotros el SEO, ¿vale? Y él y yo tenemos, imagínate que somos los dueños de Webpositor Componentes, ¿vale? Webpositor Componentes, ¿vale? Y tenemos de todo. Vamos a hacer ese trabajo. Vale. ¿Vale? Entonces, os contrato a vosotros. Oye, tengo este e-commerce y necesito tráfico porque debido al overviews tal y tal, estamos perdiendo tracción y estamos perdiendo tráfico. ¿Por dónde empezamos? ¿Vale? ¿Qué tipo de productos tenéis y qué es lo que más os interesa vender? ¿Dónde sacáis más margen de beneficio? En impresoras. En impresoras. Se pone complicado. Vamos a poner en ordenadores portátiles. En los portátiles, no los de sobremesa, sino los portátiles. Ujú. Pues a partir de ahí, la idea sería focalizarse en reiterar entidades, en preparar una estrategia de producción de contenidos
constante, es decir, Vale. de producir, depende de lo que decía Álvaro, o sea, cuántos recursos tenemos, cuántos contenidos al día podemos publicar. Y también aquí hay un punto importante que eso también se tiene en cuenta en la parte editorial de los medios. ¿Hasta qué punto o dónde está la línea roja de los titulares? Porque eso también puede afectar a la marca. Es decir, hay cosas, igual que tú no vas a titular ciertas cosas en un medio porque hay un director editorial que no te lo permite, aunque sean contenidos Discover, porque eso lo ha publicado pues El Español o La Vanguardia o quien sea, hay cosas que no puedes traspasar, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, decidir un poco qué tipo de recursos y cuánto tiempo tenemos y cómo queremos atacar ahí. Y a partir de ahí, generar una estrategia. Yo lo tengo. Entonces, lo que haría es coger... Tenemos los ordenadores, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo definimos un ordenador? ¿Tú qué necesitas? En primer lugar, pues tienes que saber las características de qué ordenador necesitas. Por ejemplo, un ordenador gamer, ¿no? Mismo, sí. Pues esto es lo que necesitas comprar. Este es el ordenador que necesitas si quieres jugar a el nuevo juego que va a salir, por ejemplo. Kingdom Come. ¿Y eso sería un titular con probabilidad de aparecer? Podría serlo, sí. O, por ejemplo... Sería muy interesante porque conecta directamente con la transacción. Y con la actualidad. Eso. O sea, hay que intentar hacer esa conexión entre actualidad. Sí. Hostia, hay que ser muy creativo, ¿eh? Obvio. La puta. Y puede ser que no entre, pero... Es decir... No, Didi. Es decir, por ejemplo, si... O puedes hacer una comparativa, es... si necesitas jugar a este juego, por ejemplo, sale ahora el Assassin's Creed, por ejemplo, este es el ordenador con estos requisitos que necesitas. Es un poco transaccional, quizás no funcione, pero sería otro ejemplo de la actualidad. Bueno, si me llega tráfico a la web, yo ya puedo hacer remarketing y puedo hacer mi... Sí. No. Pero es un muy buen punto en ese sentido de cuando les dices a un e-commerce que tienen que tener como un calendario de planificación de eventos, te miran raro. Y dices, yo tengo que saber cuándo es carnaval o cuándo es Semana Santa o cuándo tal. Si yo no vendo vacaciones o seguros, sí, pero sí lo tienen que tener. En el caso de algo ordenador es más clave, porque puedes meter la parte de videojuegos, nuevos lanzamientos, tal. Qué guay. Y eso sería clave, ¿eh? Pero tener los puntos detectados de que será tendencia en la actualidad marcados en tu calendario te va a permitir trabajar con toda una estrategia previa que no hace falta, pero tú ya sabes de qué vas a hablar, tú sabes del ordenador, tú sabes cómo los contenidos, lo que tienes que vincular es la tendencia en ese momento. Por lo tanto, tener claro el calendario con las tendencias que va a ser actualidad, yo qué sé, es que incluso puedes hacer algo que Pedro Sánchez ha anunciado la subida del salario mínimo, pues oye, incluso haz una noticia tipo el nuevo ordenador que te va a permitir no sé qué con... o sea, es que... Hay que ser creativos, o sea, hay que conectar lo que tú quieres vender con la actualidad y la creatividad y acercarlo lo máximo posible a la transacción. El titular, sí. O por ejemplo, un nuevo bono cultural que sacar no sé qué. Ostras, pues las pelis que te puedes comprar o ir al cine, no sé qué. Y después también hay aquí una parte local, es decir... Sí. Meter la variable de lo local también, que no lo hemos hablado, pero... Venga, profundizar ahí, en lo local. Pues que también es interesante, si somos un e-commerce que vende online, incluso podemos accionar alguna estrategia también local, mencionando y metiendo la palabra de la ciudad en cuestión en el titular si nos interesa. Vale. Entonces, Bueno, claro, hay e-commerce online que tienen tiendas físicas también. También. Sí. Entonces, o tenemos tiendas físicas o tenemos que seleccionar dónde está nuestra audiencia potencial, porque obviamente tenemos estudio demográfico y analytics, ¿no? Y vamos a poder entender dónde queremos conseguir más audiencia o dónde nos falta. Ya. Pensamos que decir algo, ¿no? Vale. No, es que le iba a decir esta vez. Tiene mucho que decir con estrategia local y se está callando. Sí, venga. Claro. Acércate un poco al Álvaro. Hola. Seguimos con los laptops. Sí. Mismo. Sí. Vale, pues por ejemplo, si vamos con los ordenadores o, por ejemplo, el lanzamiento de una película, me es indiferente, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, bueno, si es ese ordenador, por ejemplo, es que ahora la venta online ha cambiado todo, ¿no? Porque al final puedes comprarlo antes de que salga o que te llegue antes, ¿no? Pero si hablamos de este ordenador, este es el ordenador que revoluciona el gaming, 2 puntos. Llegará a Valladolid el 20 de febrero, o lo podrás comprar en Madrid, ya metes la parte local. Ya. O sea, tener en cuenta todos los que nos estáis viendo, escuchando, que
ellos no sabían las preguntas, están haciendo aquí un ejercicio, me parece, de mucho valor, sí, porque estáis haciendo un ejercicio en directo, en sí. absolutamente nada, y nos estamos inventando cafeteras, online. etcétera, etcétera. Es que al fin y al cabo, o sea, es, LMV. No, eso me parece es que es nuestro día a día, no, pero ¿no? es que estamos Podríamos poniendo decir aquí que- como en una situación súper comprometida y estáis, vamos, yo Sí, sí. una puta masterclass. Sí, sí, total, Entonces, total. ahora el siguiente paso que yo os preguntaría es, lo primero, oye, ¿vosotros veis rentable esto? Entiendo que sí. Segundo, ya nos habréis propuesto todo esto. Tercero, para mí el tercer punto es algo que tú tienes aquí, que sería la primera o la segunda, es ¿cuántos contenidos? O sea, vale, estos contenidos tienen probabilidad de aparecer ya, pero ¿cuántos tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Realmente? ¿Y cómo los puedo hacer? ¿Me puedo aprovechar de la inteligencia artificial para ahorrar costes y ganar velocidad? ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta una cosa en Discover. El Discover es como una bola de nieve. Entonces, cuanto más vas publicando enfocado a captar y optimizado, la bola de nieve se va haciendo más grande. Esto puede llevar unos meses. Entonces ahí depende, pues, la cadencia de publicación, cómo estén los titulares hechos, etcétera. En un e-commerce esto no es corto, no es un periodo corto de tiempo, porque no tienes el aprendizaje, ni los recursos, ni Ya. esta es la realidad, o sea, lo otro es engañarnos. Entonces, dentro de un medio de comunicación, pues claro, si tú abres una nueva carpeta, incluso tardas un poquito en hacerla. Pero Puedes tardar un mes. Sí, Con un mes bueno, puedes, en un medio, que ya sí, tenga... Sí. Sí, es diferente si atacas a otro país, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, si haces una carpeta temática en un mes, en un medio te funciona, si tienes razón clara. Pero claro, yo me vuelvo a poner en la Entonces, al misma- final, nosotros es decir, Claro, las cafeteras- nos tenemos que poner con una generación de contenidos de ¿cuántos al mes más o menos? Bueno, es que depende depende de cada sección, de cada temática y de los recursos que le Laptops, quieras meter. ojalá, laptops. No, yo diría, Ah, pues está bien. empieza por hacer uno al día. Vale. Que ya me vas a decir, Sí. guau, son muchos, no Sí, puedo. te van a decir seguramente. O sea, Sí, sí, sí. Pero claro, o sea, es que estamos publicando en un Ya. medio, pues, 100, 200 noticias al día. Ya no ves. solo de una categoría, pero claro, le vas a decir que prepare uno y también para el fin de semana y te van a decir, a ver, ¿qué te has tomado, no? Pero sí que es cierto que la variable del tiempo se tiene que poner encima de la mesa antes de decidir entrar ahí. Y quien está al otro lado de la mesa tiene que entender que eso no es rápido, que tú no publicas una semana y la semana siguiente estás apareciendo en Discover. Ya. Y eso es muy difícil de entender con alguien que no está habituado a estar en un medio, a ver cómo funcionan y interaccionan. Sí, o que sea más evergreen, que se acostumbrado mucho más evergreen, Eso- que sea optimizar categorías y crear Exacto. 15 Y eso artes no con- va, independientemente que ahora puedas hacer artículos con IA y demás, o sea, al final hay un coste detrás. Ya, sí, sí. Yo diría 6 artículos. Es decir, y dentro de esos 6 artículos de laptops dividiría las... ¿Al día? Claro, Luis. Queremos que... Que te van a echar, que no te van a contratar, no van a tener dinero para pagar a los redactores. No, porque hará Nos van a resultados. hacer con IA. No, sí, 6 artículos al día. Claro. Entonces, la pregunta es, no es publicar 6 artículos al peso. Estás bien, no va. Sino, ¿qué concho vamos a publicar de esos 6 artículos y cómo los vamos a hacer? De manera que, después de 30 días, podamos hacer un análisis de qué tipologías de artículos de ordenadores funcionan. O sea, sería un testing. Esos 6 al día sería al principio un Pero es testing. que el SEO en medios es un testing. Sí, sí, vale. La estrategia es un O sea, estaríamos hablando de 180 artículos prácticamente. Sí, por los fines también publicamos. Vale, o sea, unos 180, 200 artículos para testear. Sí. Ya de entrada. Bueno, pero Eso es tiene un que coste. testear, pero con resultados. Sí, por supuesto, que va orientado, pero sobre todo para hacer ese testing. Y también te diré que este tipo de artículos serían tipos de artículos distintos. Es decir, algunos pueden ser más explainers, algunos más comparativos. O sea, tienes que testear en qué puedes posicionar ahí. Invertimos en publi, tío. Ya está. ¿No? Ahí va otra pregunta. O sea, ¿vosotros veis a día de hoy y de cara al futuro rentable o más rentable decir voy a llevar esta estrategia de contenidos porque como mínimo sé que me voy a traccionar tráfico si me sale, o voy a seguir apostando por los contenidos para posicionar en los motores de búsqueda clásicos? esa, sí. Porque, pero sabiendo que entre iOverviews, iMode, ¿verdad? No voy a tener esa probabilidad de llevarme ese tráfico a la web. Bueno, pero tú piensas que te lo vas a llevar igualmente con los chats, tío. Ay, ¿no? del diablo. Sobre todo, Luis, piensa que aparte, si metes un poquito de programática, puedes hacer dinero también. Que la publi en España no se paga mal. Ya. Bueno, sí. Pero este es otro debate. Vamos Bueno, a contestar primero ¿por- la por primera qué? pregunta y luego nos metemos en Pero- esta porque yo no estoy de acuerdo pero- en pero- e-commerce, en meterle y ganar dinero de publicidad. Pero Luis, es que son no es un o sea, las piezas de Discover no están enfocadas 100% a conversión.
No vas a ser tú el MV limitante a la... Ya, pero tú tienes dos opciones, o poner un banner de publicidad y que se vayan a otro sitio, o poner un registro, una cajetín que te dejen el correo para descargarse algo. Estoy de acuerdo. Prefiero quedarme con ese cliente. Estoy de acuerdo. Pero hay un término medio. Y en ese punto yo creo que es muy interesante tener en cuenta también que podemos reiterar entidades, podemos generar toda esa cantidad y volumen de contenidos, pero trabajar toda la parte de PR para los artículos y para los temas creo que es muy interesante para poder dar ese punto más a los contenidos. Aquí hay dos patas que quiero profundizar. Uno, 2 veces habéis comentado, no sé si una ha sido tú y otra tú, lo de reiterar las entidades. ¿Podéis profundizar en a qué nos referimos con entidades y a qué nos referimos con esa reiteración? ¿Puedo hacer un énfasis? Sí. Luego me cambias el sitio, porque te trato de mirar. Claro, pero todo esto juego hago antes. Estás ciego del ojo y no está mirando. Sí. Ya decía yo que no paraba de girarte Claro, un montón. es que me toca tener ¿Por qué se así. gira tanto? No es que te evite, Clara, es que... O sea, te veo, pero... ¿Os queréis cambiar ya? Me mira de reojo. Claro, yo decía, se está Claro, girando un montón. es que le estoy andando así, coño. Y, joder, Clara, o sea, no, esto no puede ser. Vale, pues para el siguiente episodio, si queréis. ¿Cómo ha eludido la pregunta? Eso es, que estábamos hablando. Joder, es una confesión. Entidades, profundizar en entidades, por favor, y en esa reiteración de entidades. Esperas. Venga, va, el del ojo vago, venga. Qué grande. Ahora tengo ¿Quién los quiere dos. empezar? ¿Quién quiere empezar? No, déjame, voy. Reiterar entidades, claro, es que va más allá de las entidades. Es decir, si tú estás atacando... Ya, pero yo quiero explicar para la gente que nos está escuchando y viendo qué es la entidad y por qué hay que reiterarla. Y luego, aunque vaya más allá, contestamos. Es que yo estoy un poco en contra de las entidades como tal. Uy, Ok. pues aquí hay una Ostras, controversia. abierto melón, ¿eh? Sí, ¿Ah, sí? yo no creo en las entidades. Yo creo en las categorías. Sí. Yo soy la voz discordante en medios. Yo creo que quedarte con la entidad es como quedarte con la punta de la pirámide. Y la pirámide es mucho más amplia. Entonces, cuando tú tienes la parte baja de la pirámide, una entidad pues, es una cosita. No, claro, pero es que las entidades, o sea, no trabajas una entidad, trabajas un clúster, ¿no? De entidades, o sea, trabajas un grupo. Eso ya Sí. es diferente. Sí, pero es que se ha malentendido, bajo el punto de vista del sector, hablar de las entidades, ¿no? Y creo que hay que atacar algo más, o sea, hablar de algo más complejo, ¿no? Porque al final una entidad podría ser la marca de un ordenador o un videojuego. Pero con eso no van a poder hacer una estrategia de tal. Entonces, yo creo que es un concepto que tenemos que eliminar o ir quitando poco a poco. Entonces, entiendo, haciendo el match entre lo que habéis dicho los dos... Estamos de acuerdo, estamos Sí, alineados, ¿eh? por eso, sí, entiendo que hay que empezar por una entidad, tener esa repetición de esa entidad para que coja relevancia y luego agrupar y meter más entidades alrededor de un monotema. Como yo lo estoy entendiendo. Y yo te diría, cogiendo el ejemplo de los ordenadores portátiles, tú has detectado que esto te interesa venderlo en tu e-commerce, ¿vale? Tú has detectado esta entidad, pero tú no te puedes quedar ahí. Yo te diré, vale, seleccioname alguna más próxima a los ordenadores. Vale. No sé, las placas de tal o los alimentadores o lo que sea, ¿no? Todo esto porque nos quedamos con este clúster, no nos vamos a las cafeteras, pero nos quedamos con este. Pero todo este es mucho más grande. Entonces, ¿qué tienes que hacer aquí? Pues hoy hablas de los ordenadores portátiles, mañana hablas de los cables, el día siguiente tal. Pero ¿qué pasa? Que tienes que cuidar los contenidos y también hacer toda esta relación, es decir, volver a recuperar algo que cuesta mucho también de explicar a los periodistas y redactores. Oye, cógeme el artículo que publicaste el lunes y añade enlaces internos y añade referencias al artículo que vas a publicar el viernes, ¿vale? Es decir, crear toda esta, para mí, autoridad, ¿no? Temática y clúster un poco para ir haciendo... Es interlinkado. Exacto. ¿Y eso, esas relaciones que estableces con el enlazado interno, también suma para Discover? Sí, para mí sí. No sé si Álvaro va a estar de acuerdo. No he dicho nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién calla otorga? ¿Cómo la gente, o sea, y cómo la gente puede detectar esas entidades que están relacionadas? Hay herramientas, lo puedes mirar en Knowledge Graph, por ejemplo, puedes mirar cosas así, pero... Bueno, ahora mismo realmente, como es que un e-commerce debería trabajar esa estrategia igual que un medio, ¿no? Con las mismas herramientas. Okay. Yo lo que creo. Hay bastantes herramientas, son de pago. Hay una Marfil, hay otra está Discover Snoop, hay alguna más. ¿Marfil y cuál ha sido la otra? Discover Snoop. Que... a mí me gusta, voy a meter dos más. Sí, mételas. O sea, pero son distintas. O sea, hay una
y yo trabajo con ambas, Marfil detecta tendencias y artículos que están dentro en esos días de Discover. Ok. Hay otra que se llama Discover Pulse, que para mí me gusta muchísimo también, que es de NewsDash, ¿vale? Que también es similar. Tú incluso puedes filtrar por dominios, puedes analizar la competencia. El otro día estaba mirando, bueno, no voy a decir la marca editorial, pero voy a decir que es un periódico económico y digo, ostras, ¿cómo está posicionando cómo ha ganado tal en GFK, tal? Vale, te vas adentro, analizas las categorías y sacas que la mayoría de los artículos que están metiendo en Discover son de, Ciencia. bueno, el que mire yo, alimentación sana. Claro, sí. Y dices, un periódico económico, ¿vale? O sea, son herramientas que te explican un poco lo que está posicionando en el día. Y después hay otra que es de NewsDash también, que se llama GD Dash, que te permite vincular, y a mí me gusta muchísimo esta también, porque te permite vincular un dominio, es decir, tu proyecto, y te lo analiza. Tú le tienes que dar unos días para que chupe los datos, ¿no? Y entonces te dice, pues, qué autoridad tienes en cada entidad e incluso puedes filtrar por autores. Claro, todo esto tiene sentido si tienes pues muchos autores en un medio, etcétera, ¿no? Y puedes ver realmente cómo has ido avanzando en dicha categoría Sí. Y qué autor tiene expertise. Entonces tú decides y le dices Alex, solamente me hablas de ordenadores portátiles. Y Pero solo tú vas a ¿tú crees que escribir eso cafeteras. funciona en Discover, Expertise LAT? Para mí sí. Pues yo creo todo lo contrario. Yo soy defensor del EAT, él es contrariado, así que yo soy team Clara. Pues yo Clara. tengo... Somos team. Team no existe. Team no existe. No existe el LAT. El LAT, como quieras llamar, no existe. Yo creo Y que... déjame exponer, Luis. Vale. Y no existe por aquella manera, porque... Bueno, partiendo porque no existe... Ya está, Ya está, cerramos el Pero podcast. Sello. os puedo decir que todos los autores que dan tráfico de todos los medios hacen 1000 palos. ¿Hacen? 1000 palos es que hacen 1000 temáticas. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir? Que influye más cómo titula un redactor que realmente cómo está confeccionada la noticia o quien sea. Bueno, esto también, claro. O sea, tienes que tener aquí la mano del que te escribe bien en Discovery. No. Pero si tú los tienes todos buenos, Vale, pero entonces, vuelvo a tres momentos. Subo la apuesta. Súbela. ¿Cuántos autores de opinión o de política dan tráfico? no. Pero porque son temas que no entran en Discovery. Vale, pero vuelvo atrás. Acabáis de decir que Discover es muy importante en las entidades. Entiendo que también el Knowledge Graph es importante en Discover, Sí, es lo Sí. mismo. Sí. Entidades. ¿vale? Entonces, si un autor es una entidad y entra dentro del Knowledge Graph y escribe un artículo, No tiene, nada también que, tiene no, sentido. no tiene nada que ver Search con Discover. Es decir, yo creo que la autoridad de dominio, creo que la autoridad temática en Evergreen. Esto es lo vemos totalmente en Vandal, la revista de juegos que es del español, que posiciona las guías número 1. Y esto ahí sí que la creo, que eso sí que existe. En Search, pero no en Discover. En Search, pero en Discover no. O sea, en Search sí aún que así- confías en el EAT, pero en Discover no. Sí. O sea, yo en verdad creo que un poco... Yo en Search sí que confío en EAT, Sí. pero en Discover no sé. Pero en Discover no. Como que la movida es que yo creo que la discrepancia no es tanto a nivel de AT, sino a nivel de autores. Porque si estamos hablando de que hay que enfocar el contenido en diferentes entidades y agrupar las entidades en una temática, esa temática, ese topic, ese expertise, ese AT también. Claro. Entonces, bueno, en verdad, entonces, yo lo que sí creo es Es en que el no EAT... podemos resumir a autor. Claro, pero por eso entonces creo que en lo que hay... Yo iba por el autor, ¿eh? O sea, Claro, eso es lo que voy, que sí parecía que no tal, pero que en verdad en lo que difiere Álvaro, que yo también difiero bastante, es que a mí el autor creo que da exactamente igual. Pero No estoy de acuerdo. bueno, que claro, eso pero es cada vuestro uno- punto de vista, nosotros tenemos uno diferente. O sea, porque en verdad es muy complicado que un autor sea solamente experto de un tema. O sea, al final hay muchos autores que hablan como de diferentes cosas y no creo tampoco que porque un contenido sea una mierda, porque esté firmado por un autor que sea experto, te lo vaya a arrancar mejor. ¿Cuál es la ponderación? Pero no lo sé, ¿eh? Tú entras en un medio y la persona que te hace una crónica de deportes no te va a escribir de política. Nunca. Tampoco el deporte da tráfico. Pero quiero decir que, o sea, la especialización, tanto de los periodistas, los autores, sea dentro de un medio o no, para mí sí forma parte del EAT en ese sentido, Sí, no, pero que siempre vinculado, o sea, tú puedes trabajar muy bien el autor y el EAT y las páginas de autor y hacerlas súper bonitas y súper accionables y tal.
pero tiene que estar vinculado a una categoría. Vamos a subir la apuesta, como decía Álvaro. Dejemos de hablar de entidades y pasemos a categorías que agrupan varias entidades del mismo tema. Sí. Es decir, para mí va vinculado esto. Vamos a ver, yo... Pero ¿qué diferencia hay, y aquí es donde quiero hacerlo, entre un periodista que te puede escribir de salud, que te puede escribir de economía, que puede escribir de tal, y un experto en economía, un experto en salud y Es que- creo que hay una gran diferencia. Pero es que te cojo la apuesta y te la multiplico por 500. Ahora sí. No para. No, pero un segundo, Clara. multiplicado ya por un millón. Como no hay que pagar, No, quiere decir, hay medios de comunicación que tienen expertos en economía y no dan tráfico. Y luego tienes personas, autores, que no tienen ni idea y hacen medio millón con una noticia. Entonces ahí te está indicando que el LAT como autor no existe en Discover. Y esto es un caso real. Y quien quiere llevar la contraria, pues no sabe. Discover los... que ese autor no tenga knowledge panel, es decir, que, voy a hablar en plata, que tengamos a distintos redactores junior en redacción, que estén copando Discover con sus artículos. Obviamente no tienen EAT ni Knowledge Graph ni nada creado, pero sí que están teniendo entidad y sí que están teniendo EAT para Google. Sí. ¿Vale? Y Por su después manera de titular, porque saben qué titulares entran, qué palabras entran. Exacto, o sea... Pero eso no es un EAT, es que saben hackear Google Discover. Es que son cosas muy diferentes, Clara. Pero entonces le metes que te hable de otra cosa y a lo mejor no te posiciona. Y da tráfico igual, porque titula igual, y te hace televisión que te hace un tema de ciencia, y es que es lo que pasa. Discover ahora mismo es lo que es, una mierda. Una mierda de Discover. Y es muy fácil hacer tráfico con Discover. Y esto es así. Me encantaría que fuese lo contrario. Pero no hay que, no hay que engañarnos. Yo en que Discover, o yo sea, en Discover es lo que estaba diciendo. Yo en el EAT y la suma, porque lo hablamos en un episodio, bueno, en dos, de ese autor, en Search, clásico, suma. En Discover, aquí tenéis opiniones dispares. Yo no profundizo en Discover, la verdad. Él dice que no, pero tampoco ha profundizado en Discover. No, te lo puedo decir. Ah, vale. Y yo igual, yo te puedo decir que sí, pero... Discover. No, por eso, que tú estabas más a favor. Claro, Vale. y luego, ¿por qué te funciona una sección mejor que otra? Pues por al final las noticias están tituladas de determinada manera y se sabe por hacer tráfico. Igual que se puede hacer tráfico con prácticamente cualquier sección. O sea, ¿hay cero influencia en que en Discover, por ejemplo, un autor muy reputado, como por ejemplo yo he visto noticias en un periódico deportivo que meten a un experto en fitness con muchos medios, o sea, con muchos seguidores, con muchos... Pero espera, Sí, yo me seguro más. ¿no hay diferencia entre que lo escriba alguien que no se conoce? No, para mí sí hay diferencia y aquí es un muy buen punto. Para mí no. Y lo digo porque lo he visto en periódicos deportivos que siempre están trayendo A ver, para es que la movida está para unos ejercicios en que- específicos e influencers de turno con muchos seguidores. Sí, para mí sí tiene relevancia esto y es que ahora mismo también se está apostando mucho, bueno, ya lo de según un experto, según el experto nutricionista no sé qué, o sea, tú estás utilizando la persona y ese expertise para darle autoridad a tu noticia. Y en ese punto, para mí, estamos viendo un cambio importante en Discovery y es que están apareciendo muchos más vídeos, tanto de YouTube como de Instagram, etcétera. Y que se recomienda también, de hecho, uno de los factores es a meter embebidos, es decir, un post de Instagram, un vídeo de YouTube, un post en X, que el contenido sea relevante también y que sea viral. Venga. Ok. Parece que te quiero dar cera, pero créeme que eres así, Clara. Vamos a ver, en este caso, y voy a poner ejemplos reales. Ahora están apareciendo las noticias del doctor Avellán, por ejemplo, que le conoces y creo que lo has entrevistado. Uno de los ejemplos. El cardiólogo, el doctor Avellán. Bueno, y se crea la entidad porque todos los medios producen contenido sobre ello. Entonces, ahora bien, yo lo que creo es que ahora mismo está habiendo una sobreproducción de temas de ciencia, nutrición y demás, que yo lo considero todo ciencia. Todos los medios están publicando por ahí porque son los nuevos virales. Es decir, igual que el español en Australia, no sé qué, español en no sé qué, pues esto es ahora lo mismo. El doctor Avellán, cardiólogo, 2 puntos. Si fumas estarás más sano. Si no fumas estarás más sano, por ejemplo. Este es tu Discover porque estás en modo fit. Eso Se te nota, Álvaro. Se te nota, Álvaro. ¿no? Álvaro, se Estás te nota, tocho, se te nota. Sí, es Discover. Sí. Bueno, llevo varios meses sin fumar y beber, entonces es normal. Estás como un simio, Pero un poco colorado. Pero yo, joder, Clara, en este caso, o sea, no te quiero... que parece que estoy haciendo la aposta, pero no. Yo creo que lo que están entrando es estos temas. Entonces,
si ves otro medio catalán, que no quiero mencionar, todas las noticias que hacen son iguales, son sobre eso. Es el experto en nutrición, el cardiólogo, el nutriólogo. Y eso, lo que va a pasar es una dependencia en Discovery. Luego que Discovery dirán que es inestable. Y no lo es. Pero si publicas todos tus contenidos sobre esa temática y pones luego todos los huevos en la misma cesta, esa cesta caerá y te pegarás un ostión. Entonces hay que diversificar lo que decía antes. Pero nos estamos saliendo del e-commerce, chicos. Exacto. Sí. Para finalizar este tema, hay también es controversia guay, entre que, que también el EAT es importante, pero hay controversia entre que el autor sume o sea irrelevante. Y que también que la gente sepa que es guay tener opiniones dispares. Claro, y no, o sea, pero ya lo yo hacemos todo el rato. os cojo otra cosa, ¿vale? Que ya no sé si es el EAT o por dónde lo queremos decir. Hemos hablado de la autoridad de dominio como tal, o Discover. ¿Entender? Autoridad de marca, ya. Autoridad de marca. Ujú. Si tenemos nuestra tienda de ordenadores y todos los temas los hacemos enfocados o con un CTR elevado, van a afectar a que entren esas noticias, independientemente que las escriba Luisma Villanueva, Novoa, Clara o Álvaro. ¿Sabes? Es lo que yo creo. Eso sí, pero y voy a meter aquí una cuestión más, y es que podemos seguir trabajando temas evergreen o de guías o comparativas que nos van a dar esa autoridad temática o ese EAT de categoría y demás, pero sí que es cierto que es muy difícil explicar a un e-commerce que debe titular totalmente diferente y que los artículos no sirven para Search y para Discover. Son artículos distintos y los enfoques son distintos. Hay otro melón ahí. O sea, Estoy muy de acuerdo. no puedes. El otro día me preguntaban, ¿puedo meter en el meta title optimizado para Search y el Discover, o sea, el Open Graph, porque es el titular que aparece en Discover? ¿Vale? El H1 y Open Graph, el mismo pensado para Discover, y no. O sea, son artículos con focos distintos y deben estar redactados distintos. En uno vamos a tener los H's, la estructura, tal, un índice, que vamos a hacer una comparativa, lo que sea. Pero en el artículo Discover, obviamente, pues va a ser pues un artículo con mucho contexto, que incluso vamos a poder meter algún viral o alguna cosa, pero no vamos a responder la pregunta casi hasta el final, ¿no? Y va a ser un artículo con un enfoque distinto. Esto que ha dicho Clara es totalmente así. Solo esto. Vale, pero... Solamente esto. Vale, pero aquí me parece un melón importante. O sea, entonces en el e-commerce nos recomendaríais a nosotros, siguiendo con el mismo ejercicio, tener 2 subfolders, ¿vale? 2 subcarpetas completamente distintas, Sí. con los nombres que queramos decir, y todo lo que hay aquí es para Search clásico, Sí, ¿vale? sí. Y todo lo que hay aquí es para Discover. De ninguna manera yo puedo hacer un artículo que intente posicionar en los dos, porque no va a posicionar en ninguno. Sí, no, yo no estoy de acuerdo. O sea, no va a posicionar en ninguno. O sea, 2 subcarpetas para diferenciarlo bien, para no mezclar todo. Depende, ahí depende. Depende de cómo esté organizado tu blog o tu site, porque yo qué sé, o si lo tenemos en un subdominio o tal. O sea, no diría tanto tener 2 carpetas distintas, pero sí trabajar los artículos diferente. Eso depende mucho de cómo esté el proyecto para mí. ¿Y De subcarpeta hecho, o subdominio? Esto Subcarpeta yo en este caso. La carpeta tiene mucho más valor para mí. y esto de hecho... O sea, Hernán, un segundito, pregunta- perdona. Esto que comenté es muy interesante y hay casos reales. Es decir, por ejemplo, si tiro para casa, tenemos la revista Vandal de videojuegos, tiene las guías y análisis por un lado y luego contenidos de Discover por otro. Si vamos a Chataca, mismo, tenemos sus contenidos creo que tienen unos análisis fantásticos de móviles y luego por otro lado tienen los contenidos enfocados. En Y esto- subfolders, o sea, en carpetas. En carpetas distintas. En vez de subdominio. Sí, o sea, yo en caso de medios he probado todo. He probado subcarpetas, subdominios. En Softonic, por ejemplo, usábamos subdominios para la parte temática. Perdona. Idiomas traducidos en diferentes. Y posicionaban bien. O sea, el inglés posicionó. Ujú. Pero esto va cambiando, creo, a mi modo de ver, ¿eh? Y también es cierto que el subdominio te da una cosa que no te da la carpeta, que eso hay que tenerlo en cuenta, y es que te permite tener una marca distinta Justo. en Discover y en Search. Y puedes meter otra tecnología también si quieres para producir. Exacto. contenido, sí. Exacto. Muy De buena. hecho, Muy buena. esto era un poco una pregunta que tenía aquí al final, que de hecho me pasó con la voz. Que no te lo llanta por culo. Hijo de puta. No estamos ayudando, ¿eh? No, que está perfecto. Era una de las preguntas que había preparado. ¿Qué? esto?
hacia Fuerza. la misma dirección que siempre. que toda la... que es que es muy típico de que yo por ejemplo, tengo unos clientes que quieren hacer Discover a veces. Y la movida es que, claro... No, mal. No se puede hacer Discover a veces. Bueno, Vale, bien. solo un muy buen punto. Son los días impares del mes, ¿no? Y la movida es que, claro, si lo metemos en subcarpetas, vamos a imaginarnos la tienda que tenemos Luis y yo, la de cafeteras. LMV de componentes. Que sería Cafetera Box, para seguir con la línea. Cafetera Box sería. Claro, yo de repente abrir una carpeta para Discover, me jode la arquitectura de Evergreen que flipas. Porque si tengo que empezar a subir 6 artículos al día, empiezo a generar toda la parte de Discover, me empieza a generar muchísimas URLs, me jode todo el crawl rate, también toda la calidad. Sí, ¿no? Porque si tú vamos a ver, si tú haces Tengo poco dinero para invertir en enlaces. bueno, Tengo poca autoridad. pero vamos a ver, es decir, tú haces una carpeta. Lo importante es que esa carpeta tenga un feed RSS que esté con un sitemap news, ¿Vale? y lo importante es el enlazado interno. Espera, no vayas tan rápido. Entonces ya estás dando 2 claves más, ¿vale? Un feed RSS y un sitemap news para aparecer en Discover. Que la siguiente pregunta va a ser cuáles son los requisitos mínimos que ni hemos hablado. Con el esquema de News Articles. Sí, Luego lo metemos con eso. Vale, ahora luego. Pero quiero decir, yo no quitaría el punto de vista, ¿no? Porque al final Vale. siguen siendo artículos que al final Google va a acceder a ellos a través del enlazado interno y feeds y sitemaps. Yo tengo una pregunta aquí a tu cuestión. Un segundo, ¿Tienes? perdona, que Sí. se me ha ocurrido. O sea, si de hecho tú lo que quieres es que te rastreen más las noticias que tus fichas. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando tú publicas una noticia el proceso de rastreo e indexación para que el tiempo cuenta. Vale, pero quieres que la rastree rápido, no que la rastree más. Sí, pues si haces bueno, pues, es decir, pero eso lo puedes limitar con una paginación. Por eso digo entonces que tener- conceptos diferentes. Quiere decir, tú haces una home. Mira, un caso real, coño. Ya, pero es muy importante que sepamos que hay diferencia entre rastrear más Sí, estoy de acuerdo. veces o rastrear antes, más rápido. Estoy de acuerdo contigo, Ojo. totalmente. Creamos una subcarpeta. Esa subcarpeta que tenga 10 enlaces. Cuando salgan nuevas noticias, esos enlaces que se vayan a las 48 horas. Bueno, y con eso me vale. ¿Ya está? Vale. Yo tengo una cuestión. Pero aquí. se vayan a dónde. ¿Cómo tienes Salgan. organizado tu proyecto? Porque decías, me jode el crawleo. ¿Lo tienes No, por categorías? O sea, ¿cómo lo tienes ahora mismo? Claro. Lo de las guías. Me jode el enlazado interno. Digo, o sea, yo en plan a lo que voy es, no sé la prioridad en el enlazado interno de la web que le tengo que dar al vertical de Discover. Súper importante. Claro, es que a mí, por ejemplo, esta pregunta me la han hecho varias veces y es, bueno, es que depende. ¿Por qué me quieres crear una carpeta nueva? Simplemente porque quieres traquear cómo te están funcionando. O sea, si esta es la respuesta, no es la solución. No es por tracking. A mí me da igual. Si traquea más, luego se puede hacer por diversas formas. Sí. Que, o sea, o sea, por la sintaxis de URL. Yo me refiero a que si yo, por ejemplo, empiezo a meter en mi blog de contenidos Evergreen o sea, una frecuencia de 6 artículos al día, toda mi parte Evergreen se va al garete. Exacto. Ujú. O sea, yo ya tengo toda mi arquitectura bien hecha, con todo bien nivelado, con los bloques de linking, etcétera. Si le empiezo a chumar 6 artículos al día, hostia. Pierdes profundidad se de lo me que te va- interesa. se me va todo en plan al garete. Entonces, yo mi duda, o sea, lo de tenerlo en una subcarpeta aparte y tratar de esconderlo un pelín, es por eso, es porque, oye, No, y lo de mi parte no, de porque si research- no, o sea, tú al final lo que quieres es que esas 6 noticias que tengan tengan fuerza todas las URLs. Claro, pero ¿fuerza o crawling? O sea, esa es mi duda. No. Porque estas noticias para Discover también tienen que pasar por tu home. Sí, exacto. Ya, claro. pero si le pongo un bloque de últimos artículos de Discover en la home, más luego tienes el sitemap de news, etc. Faltarían desde el resto de las URLs para dar fuerza a la... Vale, o sea que necesito darle... Pero el punto que dice Novoa, y es diferenciar lo que a mí me interesa de Search con lo que me interesa para Discover. ¿Por qué? Un segundo. Porque él ha diseñado unas guías y ha diseñado unos artículos más evergreen que si yo le meto 6 artículos al día en el mismo listado, lo que van a hacer esos artículos que son evergreen es perder profundidad y con lo cual fuerza y rastreo. Con lo cual, al final, él va a tender a Ya, coger no, pero- y aplanar la arquitectura, con lo cual estarías hablando de lo mismo. No, pero... Encapsular contenidos. Ya, Luis, pero es que estamos hablando de que en nuestro eje de Discover tú tienes que dar desde todas las URLs fuerzas a esas nuevas noticias, porque si no, no vas a posicionar. O sea, eso son 6 noticias que han de estar enlazadas desde todos lados, Ya. porque si no, no salen. O sea, tienes que dar Vale, pero- todas las señales Exacto, necesarias sí, sí.
para que... Vale, para- Tiene más peso que esa noticia en Discover y ojalá tenga 50.000 usuarios que la noticia de Evergreen que esté por ahí aplatanada. Es que a lo mejor lo interesante aquí encontrar un equilibrio. es que esa noticia de Discover o esa estrategia de Discover tú cuentes, Que no está tan convencido. tú tienes que meterle los enlaces hacia tu guía Evergreen. Es decir, te va a servir para posicionar tu guía Evergreen Claro. y potenciar ese rastreo también. Sí, ¿eh? Yo estoy más contigo, ¿eh? Quizás no estoy tan del todo de acuerdo en eso. Pero bueno, o sea, da igual. Se puede encontrar un equilibrio, yo entiendo, dices, a ver, requisito indispensable para Discover, ¿vale? Es que la web las últimas 6 noticias, en este caso, estén enlazadas en toda la profundidad de la web. Con lo cual tú puedes hacer un apartado en el menú o puedes hacer Son 6 links. Vale, sí. Vale. O puedes hacer un prefooter aparte de estar en la home. Ok, pero eso no significa que tenga que estar en el mismo sitio del blog y las guías y haciendo que pierdan profundidad. No, que no. Ahí es mi punto. Y el tuyo. Montamos un top nav. En plan. Habla en castellano. Un menú por encima del menú de navegación. En plan, el típico de Una barra destacada. Una barra destacada, vale, eso. Pues ya está, metes en los links. Vale, ¿eh? y meto ahí los 6 del día. Más luego tengo la sección de Discover en el nav. ¿Pero para qué la quieres en el nav si ya lo has metido? Bueno, ya para arriba? meterle fuerza a Vale, la carpeta. ok, sí. ¿Con ese me vale? Pero lo has separado en Depende carpetas. Claro, es que depende del proyecto también. O sea, no quiero tocar la parte no web. es sí o no. O sea, pero sí que es cierto que tienen que pasar por la home Sí, y vale, les la tienes home que dar esa autoridad. Y después te diré otra cosa. Es que este debate... Pero claro, espera, añádeme solo una Sí, cosa. sí. Que si te está dando, o sea, tú tienes que mirar cada día. Y por mucho que tú publiques 6 cada día, si uno de hace 2 días te está dando un porrón de tráfico, no me lo quites de por Claro. Ya. No seas caliente, no va. No, yo quiero mis guías de tráfico platanado. Vale, y ahora, siguiente melón. Siguiente melón. Quiero Vale. añadir un caso de un e-commerce, pero es que en Softonic tuve la misma puta pregunta. Es decir, Softonic, hablo de la parte en español. Tiene una home que no entra ni Dios. Ya. Entonces, yo dije, y ellos no querían meter links de noticias, que es lo único que te puede dar recurrencia a la home, porque dicen que el enlazado de interno no se crea, tío. O sea, tenemos una home que es lo que más fuerza tiene. Ya. Estamos dando links a apps que no se descargan. Y Peter. Coño, vamos a hacer Softonic Great Again. ¿Sabes? Contenidos editoriales que molan y conseguir un tráfico de... Bueno, y es que el tráfico de marca tarda en conseguirse, ¿no? Pero ya es que lo consigues indirectamente, pues si generas un contenido que está de puta madre, Sí, que sí. ¿por qué lo vas a ocultar? Ya. Es que no tiene sentido a nivel de marketing. Vale. Y ahora un pequeño corte publicitario para agradecer a nuestro sponsor Rayola Networks, que es una empresa de hosting de la hostia, ¿vale? Con la que llevamos más de 7 años trabajando, tanto en Webpo como yo por mi cuenta. También, y no sé tú cómo lo ves, pero a mí hay 2 cosas principales que me encantan, que es por un lado la parte de el soporte 24/7. Yo soy muy técnico, pero a veces en el tema de los hostings me lío bastante, tú lo sabes, entonces ellos te resuelven cualquier problema que tengas de manera muy rápida, ¿vale? Con el soporte. Y también me molaría mucho destacar que igual tienes una web que tampoco tiene mucho tráfico, pero igual en determinados momentos del año como Black Friday o cualquier otro tipo de estacionalidades altas se te peta la web de tráfico y se te cae, pues con Rayola no, porque te van a dar una solución personalizada con sus infraestructuras escalables. Y a que no sabías una cosa, a diferencia de otros hosting, Rayola Networks tiene el centro de datos en Madrid, El con lo data cual center. no Me alquila servidores y tiene sus propios servidores y con lo cual son dueños de todas esas conexiones, Son la etcétera, etcétera. Pues bien, hemos llegado a un acuerdo con ellos y para todos vosotros, para todos los que nos seguís, en nuevas contrataciones de cualquier plan de hosting tenéis un 20% de descuento. Simplemente ir al link, al enlace que os hemos dejado tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado de YouTube y haciendo clic tenéis ese 20% de descuento en cualquier contratación de hosting. Ahora sí, seguimos con el podcast. Vale, siguiente melón sería ¿por qué subdominio o por qué subcarpeta? Porque al final a mí me queda la conclusión de que puedes elegir uno u otro. Carpeta subdominio. Clara, ¿tú qué crees? Madre mía, pero ¿cómo pasa la pelota? No, me meto. Vamos a ver, he probado las dos cosas. Tanto en medios como en e-commerce, ¿vale? Pero yo sé que os gustan mucho los e-commerce, entonces... En caso de e-commerce, lo que con traducción automática de contenidos, os estoy hablando de 2023, funcionaba una subcarpeta, o sea, un subdominio, claro, el subdominio era potente, o sea, no era un subdominio de nueva creación. Este es un punto relevante. Que no era nueva creación, sino aprovechaste un subdominio que ya tenía. No, era un subdominio ya con histórico y simplemente pues fue replicar la estrategia de subdominios, ¿no? Porque en el caso de Softonic, este e-commerce, tenía todo construido ahí. Y para mí, incido en esto,
Si es algo nueva creación, cuesta un poquito más. Más que una subcarpeta. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo en esto. También soy más partidaria de subcarpetas, pero también depende del proyecto. Ok. Es decir, y también depende de temas de branding y de marca. Es que aquí hay muchas cosas. A nivel de producto, a lo mejor tú quieres hacer una subcarpeta, pero a nivel de branding te dicen, no, es que el vertical de Discover o de noticias lo quiero hacer con otra marca, no lo quiero hacer Sí. con mi marca de Aquí, de Clara, e-commerce. yo el problema que me he encontrado al hacer en subcarpetas, que al menos en mi experiencia, que es que suele ser la misma tecnología en todo Claro. y no puedes crear un proyecto desde cero y no quiero dar un ejemplo porque tengo algo de experiencia en ello y no he podido hacer todos los cambios técnicos correctamente o se me han quedado a la mitad. Sí. Tienes que tener los artículos súper optimizados, que si a nivel de marcado, que si tal, que si cual. Ahora entraremos en Los eso, módulos pero de enlaces también que estén traducidos. exacto, todo te entra dentro de un mismo patrón que estás un poco con las manos atadas. Entonces, a nivel de Discover o cumples al 100% todos los requisitos Sí. o no te puedes dejar ninguno, porque es que si no estás perdiendo... Tiempo. Y el Sí. tiempo es oro. Sí. Muy filosófico. Bueno, hemos hecho ya un ejemplo práctico, hemos hablado un montón de cosas. Me queda claro que el primer paso, antes incluso de saber lo que ahora vas a preguntar, me imagino que son los requisitos mínimos para Discover, etcétera, etcétera, es, oye, ¿tienes recursos? ¿Qué estrategia vas a llevar? Líneas rojas en cuanto a marca, ¿qué titulares no estás dispuesto a hacer? Y luego, ¿dónde quieres mostrar esto? ¿En una marca dentro de un subdominio o dentro de una subcarpeta? Sí. Y ahora, No, la gente tiene ya para empezar a tirar millas. Sí, pero- Y ahora vamos a ponernos con el guión. Venga. una hora después. Vale. Clave, ¿vale? Que esto creo que es una pregunta que es muy típica y que se hace también mucho a la gente. Principales factores para entrar en Discover. Vale. Top 5. Por orden de importancia. O Top sea, 5. ya priorizado. Sí, creo que lo de prioridad. Voy a despertar la fiera. Entidades. Empiezo por entidades. Vale, entidades. Estoy pensando. Es que se me ha olvidado. ¿Entidades? Quería dar, Factores. quería dar cera a Luis, que una frase de Picteto, pero se me ha olvidado. Sí, no he hablado. Sí, pero quiero darte cera. Vale. Bueno, vale, vamos a ver. Para mí sería factores, o sea, más allá de tener todo. Y técnicamente requisitos perfecto. mínimos. Requisitos mínimos. Factores. Fit RSS. Vale, FICRSS, ok. Primero de todo. Más que Sitemap News, porque es el único requisito que te pide Google Publisher. Uno de ellos. Vale. Las imágenes, obviamente, es que ni la menciona ya. No, sí. Vale. Fit RSS Sitemap, ¿vale? No te olvides nada, sí. Fit RSS Sitemap. Imágenes, aunque yo he posicionado algún proyecto con las imágenes de 1200 píxeles, pero yo los podemos meter, ¿vale? ¿Qué requisito tienen que tener las imágenes? 1200 píxeles de ancho. Voy a añadir una cosa aquí y es que para mí la imagen no solamente tiene parte de requisitos técnicos de 1200 píxeles y que estábamos viendo hasta hace poco los 16:9, el formato, la resolución, pero ahora ha cambiado. Ujú. La imagen es más grande todavía. Ujú. Hace poco que ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el feed de Discover aparecen ahora, tienes que hacer más scroll, o sea, ocupan más las cards de Discover, por lo tanto aparecen menos noticias, pero es que se le está dando más predominancia a la imagen, aparece mucho más grande. Por lo tanto, aquí también hay un factor a nivel editorial de la imagen Sí, sí. de, o sea, caras con expresiones faciales, collage que se pueden hacer, Sí, sí. o sea, que no sean paisajes, Sí. ¿no? Tienes que meterle la imagen en cuestión que realmente tú pases por el feed, Sí. te llame la atención y le des ese clic. Ok. Sí, pero yo esto lo considero ya como una segunda fase. Sí, orientadas O sea, a estamos hablando de lo técnicamente, de los requisitos mínimos. De lo que queráis estamos hablando. Vale, pues vía libre. Sí, yo me considero que son súper importantes, obviamente. Vale, tenemos feed RSS, Sitemap de News, a imágenes, ¿qué más? Te voy a hacer una Ya ves. pregunta sobre tema de imágenes, a ver qué opinas, porque es un debate. Sí. ¿Qué formato? Pues mira, yo he probado varios. He probado desde el JPG. Hay otro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. ¿El WebP? No. He probado el WebP. Es que tuvimos un problema técnico muy importante en el español. Y os lo aprovecho para contar aquí. Creo que es la hostia, pues es como hacer un master SEO. Teníamos todas las imágenes hospedadas en un subdominio. Ujú. No, en un dominio aparte, perdonad. Y nos hicieron un ataque de SEO negativo. Total. Que esto es un caso real de hace 8 meses. No. Yo creo que me lo contaste. Pues Sí, esto fue así la mayor burrada que he visto en Google Discover, Clara.
Y esto es la hostia, o sea, como caso de aprendizaje es la hostia. Esto nos pasa el viernes, Clara, entonces claro, Discover, veis que el tráfico muchas veces es tráfico de días anteriores. Entonces, si tú tienes un problema, tardas en percibirlo. Esto fue un viernes por la tarde a las 6, macho. Y bueno, vemos que en las noticias empiezan a aparecer con las imágenes de apertura de las relacionadas. Ok. Y hostia, ¿qué coño pasa? Bueno, pues claro, hicimos absolutamente todo. Cambiamos formatos de imágenes, tamaño de las imágenes, formato de las imágenes, el marcado de esquema de ellas, no dábamos con la clave. Y luego ya el sábado pues decidimos migrar lo que son todas las imágenes de ese dominio, o sea, las imágenes, a un subdominio dentro del español. Pues a partir de ahí, después de probar todo, pues claro, tienes que ir poco a poco probando. Tuvimos la suerte de ser ágiles. Cambiamos el formato de las imágenes, fue una cosa de ellas, o sea, no vimos nada. Ok. Entonces ahora creo que, no sé, ahora exactamente mismo no me acuerdo cómo las tenemos porque las hemos cambiado hace poquito. No, yo solamente porque es un debate que a veces hablas y yo soy, aunque las guidelines dicen que JPG o WebP, Sí. a PNG nunca, porque, bueno, pongo caso de ejemplo, publicamos una noticia que tal, que no había manera, digo, ¿cómo puede ser eso? Digo, no entra tal. Esta tendría que haber entrado en ese punto porque le hemos publicado cuando toca tal, tal. Una pregunta. Sí. ¿Habéis solamente publicado una noticia en PNG o varias? No, fue un error. Vale. Porque el redactor la hizo con Canva, se la descargó, que es el formato por defecto que te tal, y la metió en PNG. Y pensé, eso. Hasta que vi que estaba en PNG y digo, tal. Pero cuando la cambiamos, pudo entrar, es que entró directamente en Discover, pero ya no con la misma fuerza. Ok. ¿Vale? Pero fue cambiarla y rápidamente Pero entró. fíjate, esto que comentas es muy interesante para hacer una prueba a gran escala de formatos, ya como modo de aprendizaje, Sí. ¿no? Decir, hostia. Y de hecho, comento esto porque aunque las directrices dicen que WebP y JPG, nosotros trabajamos con un proyecto aparte que solamente era WebP porque estaba súper optimizado, tal, formato, sí, el mejor formato de imagen más rápido y tal, y no había manera de que rankeara. Y yo dije, es que volvemos al JPG de Nosotros o sea, creo que tenemos JPG, tenemos el WebP. es que yo soy de... Pero no sé hasta qué punto tengo desconocimiento de saber la afectación real. Ya. O sea, no te sabría Es que decir. cuando una cosa te funciona, no la toques, ¿no? Sí, totalmente. Sí, mejor consejo. Vale, entonces, siguiendo con los puntos, y vamos por imágenes, ¿qué más? Sí. Feed RSS, Sitemap News, Vale, imágenes. hay una cosa que es súper importante, que es que aunque tengas módulos de enlaces internos, estos estén actualizados constantemente. Vale. Es decir, que no te muestran noticias viejas. Y es algo que suele pasar en la mayoría de sites. Ok. Vale. Actualización del contenido. Sí. Rastreo de los nuevos contenidos con frecuencia, sí. El esquema News Article, que no lo hemos mencionado. Vamos acá. Sí. Temas de que trabajes con tendencias, que eso tiene mucho que ver con contenido. Vale. Y para eso antes habéis mencionado muchísimas herramientas, 4 o 5. Sí. La ubicación también la hemos mencionado antes. Vale. O sea, tener en cuenta que si tú te estás dedicando y quieres posicionar en ciertos lugares, pues puedes hacer artículos enfocados mencionando la ubicación en concreto. Y estamos viendo muchos ejemplos de el pueblo, no sé qué, donde puedes comprar la casa, que no sé qué, que está a 40 minutos en tren de Barcelona, Sí. por ejemplo. O sea, esa es una manera de mencionar la ubicación, aunque te queda en la Conchinchina, Ya. pero tú estás mencionando una ubicación. Vale. Sí. Qué bueno. ¿Algún requisito más? No, y luego la cadencia de publicación, desde luego. Vale. Sí, habéis mencionado antes que, por ejemplo, para un comercio electrónico medio, 6 al día sería Sí. una forma de empezar Sí. correcta. Sí. Una duda. Cuando hablamos de cadencia, ¿lo decís porque así hay más probabilidades de entrar? No, perdona. ¿O es porque de verdad afecta que si produces mucho Te contenido? voy a decir, te cojo la pregunta y te la doy la vuelta. Cuando hemos hablado de cadencia, podemos ser los contenidos que publiquemos durante 24 horas, ¿vale? Ok. Tenemos que enfocar las horas que pueden tener mayor picos de búsquedas o de funcionamiento del usuario, ¿vale? Y esto afecta directamente. Y tú habías dicho que la cadencia que dices, ¿más es más? No, más no es siempre más. Pero Vale. tiene que haber unos mínimos para que funcione. Ok. Es decir, si tú publicas 35 noticias de ciencia y nutrición, no te va a generar el tráfico porque se pisan entre ellas. Ok. Para mencionar algo, uno de los temas que ahora hablaba de enlaces internos también es definir
y saber que tenemos 6 artículos, pero no hay que publicarlos todos a las 7 de la mañana, ¿no? Es lo que decía Álvaro. Pero es que tampoco me puedes publicar un artículo y tardar en ponerlo en portada en la home mediodía. Sí, O sea, volvíamos un poco al tema de los módulos automáticos, pues este es lo mismo, pero manual. Vale. Sí, sí. Son bastantes cosas, ¿eh? Me gusta. Vale. I like it. Entonces, ya viendo todos estos factores que habéis comentado, hilo con otra pregunta que también había tocado un poco clara antes, que es, ¿qué diferencia entonces tiene que haber entre el contenido de una guía Evergreen y un artículo de Discover? Es como que antes comentabas, bueno, igual en un artículo de Discover no meto comparativas o algo, o sea, no meto tampoco la estructura de encabezados perfecta y tal, igual pongo al final del artículo... Cambia la intención. O sea, es decir, tú al final el contenido que buscas cuando estás en Discover es recreativo Vale. Puede ser una curiosidad. Estoy pensando otra vez en voy a videojuegos, laptops, que Sí, perfecto. buscas algo más distendido, no tan técnico o tan entrado en detalle. Es decir, una guía te puede funcionar. Vuelvo con el móvil. Es muy complicado, ¿no? Porque al final es algo que te requiere tiempo. Ya. Esto es bajo mi punto de vista. Sí, y añadiría aquí que es un factor que no hemos tocado, que es el titular. Vale. El titular debe ser, podríamos decir, alguien diría que es clickbait, pero Clickbaitero, pero yo siempre digo que no, o sea, no es un clickbait al uso, porque ¿Qué es clickbait? si ¿Qué tú, es clickbait? si Te tú pregunto. entras en un artículo y respondes lo que estás vendiendo en el titular, para mí no es clickbait, Ok. simplemente es titular un poco Llamativo. O sea, un poco llamativo, o sea, ¿por qué debemos ser aburridos? O sea, Ya. Claro, yo aquí te cojo esto y aquí te lo estrujo bien porque es una cosa que tenemos que cambiar como responsables de audiencias. Estoy de acuerdo contigo, Clara, pero hay una cosa que tenemos que cambiar todos los putos directores de audiencias y medios. Es decir, si tú haces un artículo, vamos a hablar de la casa esta, por ejemplo. Pégate al micro. ¿Qué casa? La casa de Barcelona, a 40 minutos. Ah, vale. vale. Vale, yo también le digo qué casa. Vale. La casa de Barcelona, 40 minutos. Joder, pues habla un poco sobre... O sea, la información no la metas en el último párrafo, sino que hagas una noticia. La pirámide de periodística, o sea, que al principio captes la audiencia del lector, no pongas como un horario de fútbol el puto horario abajo. O sea, tú puedes hacer una noticia bien estructurada que capte. O sea, estamos en 2025. Eso responde a tu charla, la que vas a dar, que el otro día hiciste. No, porque ¿La es mi... pirámide? Es que mi pirámide es la al revés, la buena. No estoy muy de acuerdo aquí, Ojo, te porque aunque yo vengo del periodismo, te diré que como hemos Ya hablado... has sido talibana del periodismo. O sea, fíjate ahora que... No estoy diciendo esto, estoy diciendo que hay artículos y artículos, y siempre digo yo, cuando le intentas explicar esto en una redacción, Esto a está los grabado, jefes, a los despachos y demás, y a los distintos departamentos que hay productos y hay artículos que son producto y son marca editorial, y hay productos que van a volumen. Hay artículos que van a volumen. Sí. Entonces, tú tienes que saber en dónde estás jugando. Vale. Y los artículos que van a volumen pueden ser enfocados a Discover, y para mí no pueden ser piramidales. Depende... Y que no te la voy a dar la vuelta a esto ahora. Los otros sí, o sea, tienes en un medio, en una marca editorial como en El Español, tú tienes que tener artículos que te permiten hacer marca, tú publicas tus opiniones, tus titulares políticos, tus seguimientos en directo de la guerra o lo que sea, y después tienes otros que te están dando ese volumen. No estoy de Pero acuerdo. un segundo, que quiero añadir una cosa con lo que Sí. está comentando Clara, y es que no nos olvidemos de que estamos en una guerra de atención. Pero por eso tú has de captar la atención al instante. Y ya luego No, y de retención luego. por eso... Pero si tú... No, pero es que es decir, mira, te pongo un ejemplo en un artículo para que nos sintamos todos cómodos. El doctor Avellán, vuelvo al doctor Avellán, el cardiólogo. Si tú pones, la salud del corazón es muy importante, no captas una mierda de atención. Por supuesto. Y Pero entonces le estás dando la razón a ella. No, yo digo que tienes que hacer una entradilla que sea potente, que ya te enganche al usuario hasta Pero si tú dices... Pero tienes que generar retención, si no, no te lee nada. Pero es que la retención la vas a captar con un segundo párrafo potente.
Pero si tú dices, Álvaro, si tú dices, como lo que dices tú de estructurar qué, cuándo, cómo, no sé qué, en el primer párrafo y con ese titular de, por ejemplo, el alimento que recomienda el experto cardiólogo, no sé qué, para vivir más, no sé qué, y tú lo respondes en el primero o segundo párrafo, ya está. No he dicho eso. Lo que digo es que los tres... Aquí. No, lo que he dicho, lo que digo es que los 3 primeros párrafos han de ser memorables, han de ser la hostia. Ya estás ampliando de 1, 2, 3... Mejora, pueden ser los 4. Has dicho, mira, literal... Porque- no, pero porque- literalmente has dicho que ¿por qué ponerlo del partido de fútbol? No me acuerdo. Abajo, si no puedes poner nada más entrar. Suelta ese caso concreto, es decir, suelta ese caso concreto. Vamos a un artículo de los que hacen tráfico, un artículo de nutrición. Tú puedes hablar de una manera tan potente los 2 primeros párrafos y luego desvelarla. Me trabajó el vídeo, Pero entonces acompañarlo. estáis diciendo lo mismo realmente. Todo Estáis se diciendo, complementa. ya, Claro. pero lo que están diciendo los dos es capta la atención, genera curiosidad, genera retención. No, porque tú captas la atención con el titular. ¿Por eso? Pero es que la realidad, Luis, es que el 90% de artículos de medios, de los cuales incluyo muchos de los que hacemos nosotros, los 3 primeros párrafos son pura paja. Vale, Pues pero, eso, vale, pero ¿no? O sea, es lo que estamos diciendo. Es decir, que en el primero y el segundo nunca respondes. No, pero es que aunque tú no respondas... tienes que generar pero- retención y pero- curiosidad para que sigan leyendo. Exacto. O entonces estáis diciendo lo mismo. Sí, pero no, es que no me estés entendiendo. Yo me explico la manera de redactar. Es decir, si tú vas a hacer una noticia, por ejemplo, y veo otro caso, de la mejor playa de Alicante, joder, pues tú puedes poner el primer párrafo que, mira, aunque el tiempo ahora está siendo una mierda, pues puedes venir la semana que viene y estos son los lugares que no te puedes perder. Y estás captando la atención sin desvelar lo potente. Coño, pues entonces estáis diciendo lo mismo. Estáis diciendo que tú captas la atención con el titular, luego generas curiosidad de retención. Eso es, sí. Vale, pues ya está, ya tenemos las claves, vamos a dar más vueltas. Bueno, que ha metido la pirámide del revés y ya Eso está. es. Pero de todas formas, Pero- es lo mismo que un maldito reel de Instagram. Exacto, claro, que es que tú ahora como eres influencer, o sea, nadie sabe mejor que Ya, tú. pero a mí no se me da bien. Hombre, Luis, por favor. Vale, tenemos claro ya esos factores, ¿verdad? Sí. Vale, no, pues los factores, cómo estructurar el contenido para que aparezca en Discover. O sea, la diferencia entre un poco Discover y Se están Evergreen. metiendo sin querer en temas de medios también. Me gusta. Pero ¿no? es que al final el Discover sale de ahí y nos Sí. tenemos que adaptar. Vale, perfecto. Entonces, a ver, que tengo que andar ahora saltando por el guión de cosas que ya hemos hablado y cosas que no. Vale, entonces. A ver, Nova, cuenta. Ya hemos hablado de factores, de qué características tiene que tener el contenido. Sí. Ahora me gustaría hablar, y ya con esto estamos ya prácticamente terminando, No. estrategias para aumentar el CTR en Discover. Bueno, lo ha dicho Clara, ahora ha realzado, mira, ha contado tips, ha dicho el tema de la imagen, primeros planos, añadir collages con Canva. Ok. Creo que eso ya mejora. Ya con eso ya es un 80%, se podría decir. Bueno, por lo menos al final sí. puede Es ser. que para mí, o sea, titular y foto es tan clave, pero, Sí. Vale. o sea, sí, los requisitos técnicos los tienes que tener check, pero, o sea, esto puede hacer que tu artículo funcione y lo pete en Discover o no. Y esto es muy difícil de hacer entender a los redactores, porque si, por ejemplo, si tú hablas, y voy a poner un ejemplo del español que tengo fotografiado, Ojo. guardado, que me encanta, es que me encanta. Hay uno que me voy a inventar un poquito el titular, que no me acuerdo A ver. concretamente, pero dice algo como alerta sanitaria, no sé qué, no sé cuántos, por la retirada de unas Angulas. legumbres, no sé qué. ¿Te acuerdas de este? Sí, hay varios. Sí. De unas legumbres, no sé qué. Bueno, pues ese titular, uno, no te dice la marca. Claro. Tampoco te dice las legumbres. Ni el ¿Sabéis? supermercado. No. ¿Y sabéis cuál era la foto? En la foto aparecían varios botes de garbanzos, lentejas, Hostia, no sabías. alubias. Tenías que entrar para averiguar. O sea, es que no sabías ni el Qué producto, bueno. ni la marca, Para mí ni eso el es perfecto. supermercado. Eso era el tipo collage que has comido. No, creo que era una foto. Bueno, era una Ah, foto. vale. Sí, pero quiero decir que el no aparecer el qué en el titular ni en la foto, o sea, no meterle... porque- No es clickbait, porque, o sea, No, que no. Espera, deja acabar. o sea, no, que si no le metes eso, tú estás aumentando el CTR en ese sentido. Igual que, por ejemplo, el vestido, me acuerdo, el vestido transparente que llevaba Jennifer López, no sé qué gala. ¿Y qué pasa? Te metes una foto de Jennifer López hasta aquí. Ya. O sea, Por ejemplo. para ver ese vestido, tú vas a tener que entrar donde te vas a encontrar el post de Instagram, el bebido, con donde se ve todo el vestido, ¿no? ¿Y sabes dónde encuentro mucha similaridad? Con YouTube. Sí. bueno, Miniatura cada y vez más, título. cada vez más. Sí. Bueno, es que yo creo que, o sea, YouTube
ha cogido la manera de titular de Discover. Sí. Antes no era así. Antes era mucho más evergreen, podríamos Sí, decir. por ejemplo, yo hago una diferencia clara, es decir, lo que es CTR del usuario y titulares que le molan a Google. Vale. Entonces, a la hora de, bajo mi punto de vista, que esto es totalmente debatible, yo por el momento pienso que la imagen influye mucho en el CTR, pero a la hora del titular, más allá del CTR del usuario, afecta mucho a Google. Va para el algoritmo Sí, Google, sí. Qué bueno. Vale, perfecto. Pues siguiente pregunta. ¿Hay más? Es un poco de melón, sí. ¿Creéis que hay una correlación entre la viralidad en redes sociales y el rendimiento en Discover? Te dejo responder. Sí. No. No me jodas. Qué bueno. ¿Vale? No lo habíamos hablado. Sí, sí, porque sí y no y porque no. Sí. Para mí, cada vez más, Discover está cogiendo toda la parte de viral y y de hecho estamos viendo que está posicionando, lo hablábamos antes, mucho más temas de vídeos, de YouTube, de TikTok. Está apareciendo mucho más. Y tú, de hecho, uno de los factores también es meterle embebidos de YouTube y de Instagram, por ejemplo, o de TikTok en algunos artículos. Para mí sí que tiene mucho que ver porque estás, al fin y al cabo, subiéndote a la tendencia de que se está hablando en No, pero quiero decir, Vale. ¿el uso de redes sociales te puede mejorar el alcance del artículo ahora mismo? Yo creo que no. Pero esa no era la pregunta, ¿no? Ah, pues la he entendido mal, perdón. Entonces, Ah, no. Entonces sí. Entonces sí. Vale. sí. Vale, no era la pregunta. Sí, tienes razón. Vale. No, Entonces, exacto. pensaba, es que se iba diciendo mucho tiempo lo de calentar las URLs y todo eso, yo creo que ya se estaba muerto. Bueno, pero esto nos sirve para el tráiler. Sí, no. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero luego El Reels. Es un clickbait total, pero este es un clickbait malo porque no vamos a responder con lo que se verdad, es imagina, verdad, ¿eh? pero eso no va Ah, a pues valer. mira, un ejemplo. Es verdad, es Luis Clickbait, LMV-bait. Vale, y vamos ya con de las últimas preguntas ya, ¿vale? Yo quiero hacer una cuando terminemos. Vale. Un caso práctico. Tengo como 3 preguntas rápidas curiosas. ¿Sí? ¿Vale? Sí, que es, ¿cuál ha sido Miedo. y un poco, no, así son como de risas. ¿Cuál ha sido el contenido que más tráfico os ha traído? Hostia. ¿Clara? No, yo creo que debe empezar Álvaro. Y fue en Search. O sea, yo creo que en Search ha sido donde más tráfico he hecho. Una lotería del niño hice 500.000 de usuarios en tiempo real. ¿En cuánto tiempo? En tiempo real estaban conectados. 500.000. Sí. ¿Y en Discover? ¿Lo En tienes? tiempo real. O en un día, venga, me hablan en un día o en una semana, en el tiempo que quieras. Es que eso no sabría decirte. O sea, para mí impactante ha sido Tu mejor noticia de Discover, tío. No, hay muchas. Es que Hay muchas. No, pero sí que me acuerdo de lo que era Search antes. Lo que era, que es Vale, una sí, parte importante de los medios que no se está mencionando. Lo mencionaremos luego. Sí, pero bueno, el tema de las loterías hace años, ya no. Ya. Pero la hostia. O sea, una lotería la lotería de Navidad, 350.000 usuarios en tiempo real, durante mucho tiempo. O sea, porque la lotería del niño es una hora, ¿no? Sí. Esos números ya no existen. Qué loco, ¿eh? Sí. ¿Clara? yo no te diría números concretos, pero Vale. te diría de, bueno, prensa rosa. Una de prensa rosa. Vale. Sí. Sí, vale. Y luego, el artículo más raro que hayáis entrado en Discovery y os haya funcionado bien. Y dices, hostia, ¿cómo coño me ha entrado esto? Noticias cerradas. ¿Eso qué es? No sé lo que es. Noticias cerradas es todo el contenido hecho para suscriptores. Ok. Es decir, siguen apareciendo noticias cerradas en Discovery. Al final no tiene mucho sentido porque lo que quiere Discovery son métricas de permanencia, recirculación y se siguen habiendo algunas noticias de contenido para suscriptores. Bueno, pero eso es cuando te encuentras también alguna noticia que es que incluso no tiene imagen o tiene el titular que ves que le ha puesto en plan de título para SEO y te encuentras esto en Discovery y dices, a ver, Sí. Bueno, obvio. Lo que sí que me refiero con esto es que noticias que, joder, están cerradas, son políticas, por ejemplo, a lo mejor están 7.000 simultáneos. Ya. Hostia. Ok. Hostia. Sí, es impactante. Vale. ¿Y el mayor mito que creéis que existe en Discover a día de hoy? Para ti son las entidades, seguramente, los autores. ¿No? Son muchos. ¿Clara? Un mito que la gente esté haciendo a full ahora que digas tú, en verdad, esto no está funcionando, o que la peña piense que funcione. bueno, diría un mito que el Discovery es solo para medios. Vale, ok. Ah, qué bueno. Buena, muy buena. Es muy buena, te la compro. Sí, me gusta, Vale. me gusta. Y La yo creo que- cara, ¿eh? Vale, La cara voy a esta. terminar. ¿Te queda alguna? ¿O puedo- No, dale. Vale, y vamos a terminar esto porque hemos empezado con un ejercicio práctico sobre e-commerce, ¿vale? Que es Webpositor, era Webpositor componentes. Café. Pero es que ahora
Novoa y yo durante este episodio acabamos de montar aquí abajo en Alicante una clínica de fisioterapia. Donde tenemos 2 tipos de servicios. ¿Pero esto es verdad o no es verdad? Sí, esto es verdad. Mientras estábamos aquí en el episodio, ¿habéis bajado un momento a la SEO? Rápido. Voy a coger hora yo. Claro. Entonces, hacemos 2 tipos de servicios. No. Os contratamos ahora como expertos en Discover y hacemos 2 tipos de servicios. fácil, ¿eh? Espera, déjame acabar. 2 tipos de servicios. El servicio de ir a domicilio, ¿vale? Y el servicio de ven a nuestra clínica y tenemos diferentes zonas donde, pues... Para curar esguinces, que son eso importantes. De todo. Entonces, oye, ¿tendría cabida el Discover aquí? ¿Sería rentable? ¿Sería útil? Dentro de todo el espectro que puedo trabajar también en este tipo de proyectos, cuidado, Claro. el Google My Business Profile, estrategias de SEO local, etcétera. Cuidado. A ver, empiezo, Clara, disculpa. A ver, yo lo que creo es que... Fácil, lo tiene... Sí, esta es muy fácil. A ver, el tema, lo que tienes que ver es que al final tu público objetivo a través de Discover lo podemos centrar en Alicante. Entonces, es muy fácil hacer noticias tanto de salud, enfocadas al bienestar del cuerpo, de las rodillas. No sé si vais a ofrecer más servicios o podéis hacer algo de pilates y algo más. Por ejemplo, sí. Podéis ampliarlo muchísimo y son contenidos que son muy fáciles que puedan entrar. Ponme 2 o 3 ejemplos. Pues, por ejemplo, así te puedes recuperar de una lesión en 2 semanas Y no menciono Alicante. en Alicante. Ok. Eso le aparecería a cualquier persona que tenga Discover de Alicante O y sería susceptible de venir a mi clínica. o ¿no? cualquier persona que venga de vacaciones a Alicante en verano. Ya por la geografía. ya. Entonces ahí tendría sentido quizás también hacerlo en inglés, ¿no? Porque a lo mejor Ya. en Benidorm tenéis una población muy elevada Vale. y sin competencia. ¿Otro ejemplo? ¿Algún otro ejemplo? Yo tendría en cuenta aquí, habéis abierto una clínica, pero ¿teníais web antes o no? O sea, es un proyecto... La acabamos de abrir. Vamos a mirar un segundo. La hemos abierto ahora mismo y se ha indexado ya. Y justo... Estamos segundos, estás ¿no? haciendo... Sí, pero ¿estás haciendo link building? Claro, a full. ¿Dónde lo haces? En Webpositor. Patrocinador. ¿Eh? En Lolitics. Exacto, exacto. Tenemos un patrocinador en el podcast que es Leolitics, ¿vale? Que patrocina todos nuestros episodios y ahí es donde, contratamos nuestros links, hacemos nuestra estrategia de PR. Pero sigue funcionando los links, ¿eh? Hombre, Joder. sí funcionan. Y bueno, y estamos en esa situación. Y además, oye, ¿cómo hemos hecho tan rápido el alojamiento de la web? Porque Álvaro de Rayola Networks nos lo Patrocinador del podcast. Claro, es que lo tenemos todo. Entonces, enseguida hemos montado el proyecto, lo hemos indexado, le hemos metido ya enlaces y ahora Links. acaba de empezar. Bueno, Álvaro, O sea, es que tenéis está todo todo. indexado, pero no tiene mucha autoridad ahora mismo. La cogerá. Yo te diría aquí que, aparte de estrategia de contenidos en Discover, yo, si fuera mi negocio, lo que pensaría es en crear una estrategia también en social, Obvio, sí, claro. de crear producto diferente. Es decir, no sé, demostrar los servicios en videos shorts, tal. O sea, que todo esto que crees que no tiene que ver en Discover, Claro. sí que te va a ayudar a hacer ese branding para posicionar en Discover. Y lo centraría mucho en temas locales, pero también en temas tendencia. Por ejemplo, esta semana que está haciendo, bueno, ahora está haciendo un sol de la hostia, pero cuando hemos llegado esta Llovía. mañana, llovía. O sea, sí. Y es, bueno, pues vincularlo eso. Si esta semana está haciendo mal tiempo, tal, y puedes tener repercusión a nivel de, pues que si los huesos no sé qué, no sé cuántos, pues intentar subirte a la tendencia de lo que se está hablando aquí. ¿Vale? Sí. Y intentar hacer un titular. Y el titular que ha dicho antes Álvaro, yo haría un poquito más. Y es que estamos viendo titulares que ocupan 3 líneas en Discover y que no se leen. Y como hemos dicho, no mostrar en la imagen y no mostrar en el titular. Es decir, que la respuesta queda como escondida. Sí. Genera curiosidad. Genera curiosidad. También puedes añadir unos puntos suspensivos también. O sea, Exacto. puedes jugar con ello. Vale, me gusta el punto, pero quiero entender un poco, y de verdad yo no lo he entendido o no encuentro la relación entre esos shorts que me has dicho, que al final yo hago esos vídeos mostrando mi valor diferencial, lo que hago, lo que no hago, que me va a dar branding, y lo subo. Entiendo que a Instagram, TikTok y YouTube Shorts, por ejemplo. Y lo ¿Qué embebes. relación tiene luego para Discover? Porque lo embebes en el contenido. Lo embebes en el contenido y titulas, aprovechando el experto que tienes, el fisioterapeuta que tienes, que te estás contando los ejercicios que tienes que hacer para mejorar y en las cervicales, no sé qué, dices, lo metes y dices, el experto no sé qué que trabaja con la clínica, no sé qué, en Alicante, te cuenta los secretos para mejorar tal. E incluso puedes crear una marca a través de tus fisios, ¿sabes? Porque dan consejos, haces noticias. Y aquí sumaría la parte de expertise y EAT de experto médico,
sea, aprovechar esto Sí. porque ellos tienen ese expertise Eso es guay, y sí. llevarlo a tu Discover, centrándolo, 1, en tu clínica y 2, en tu localidad. Lo que una estrategia sin fisuras. Y sería rentable. También tendría que hacer 6 artículos diarios, etcétera, etcétera, tratándose de algo más local. No, quizás no. Quizás 6 no, pero que sí, ser ¿no? recurrente o publicar Bueno, uno cada día. A ver, una al día sí, pero como mínimo, ¿sabes? Y con eso ya tendríamos probabilidad, con 30 al mes, de empezar a aparecer en Discover local. pero es que aquí cambia un poquito el concepto, porque al final, cuando hablamos de 6 contenidos al día, por ejemplo, claro, estamos pensando en un mercado global, donde hay mucha competición. Si tú segmentas en Alicante, la producción es mucho más pequeña. Vale. Entonces, es decir, por ejemplo, en Alicante tenemos El Español Alicante, tenemos además, ¿qué otro periódico hay? De Alicante. Información. En Información, pero no hay mucho más. Levante también, ¿no? Está... Sí, Alicante Plaza. Por- Alicante Plaza. Entonces, Clásico del inbuilding. lo que os quiero, hace mucho ancho plus, tío. lo que os quiero decir, no hay Luis y Clara, Sí, es pero- que es muy fácil posicionar. Ya. O sea, quizás no, con 2 temas diarios puede hacer un volumen de tráfico muy importante. O sea, en una estrategia para deseo, para un negocio local, tendríais siempre en cuenta Discover. es más fácil. O Es sea, que para mí, Pues nosotros no lo estábamos teniendo en cuenta. ¿Qué estamos haciendo? es que para mí, ¿sabes de qué la los links? estrategia de contenidos en 2025 ya no tiene sentido sin tener en cuenta Search por un lado y Discover por el otro. Claro. Vamos, más trabajo. También es cierto que, Clara, que al final el ejemplo que nos han dado, los dos, ha sido Para futear un poco. fácil de hacer, ¿no? Porque al final el fish en Alicante, Joder, ¿y qué se quieres puede que te hacer. dé? Y las cafeteras, pero a lo mejor Con lo que se me han ocurrido. pero ya, es más que no, No, Álvaro, tío, no. No, pero lo no puedes sé, aplicar a expectativas, cualquier Claro, negocio. yo he Sí. puesto esos ejemplos para que son temáticas que todo el mundo entiende. Todo el Yo mundo creo sabe que lo es sí. una cafetera, todo el mundo sabe lo que es un portátil, todo el mundo sabe lo que es una clínica de fisioterapia y ya lo puedes extrapolar a cualquier negocio. Lo cierto es que es complejo, ¿no? Porque es decir, al final, pienso que estamos aquí en los concesionarios. Es complicado que en un concesionario que está muy enfocado sobre todo a la venta y a la mecánica, pues son sus principales modelos de negocio, te quiere hacer una estrategia de estas diferentes. Pues a lo mejor tienen más presupuesto que la fisioterapia. Sí, pero no más mano y más decisión en el poder de la mesa. Va a ser súper difícil que alguien te diga, sí, vamos a hacer titulares Discover en... No voy a decir marcas, pero no, o sea, se van a Ya, llevar pero las manos llegará un a la- momento en el que al perder tráfico informativo de Search clásico, tengan que tomar Pero es que no decisiones. tiene. Exacto. Pero yo, por ejemplo, estoy mirando aquí la Volvo. Es que a lo mejor lo que tienen es tráfico de la marca solamente, el concesionario Volvo Alicante. No tiene mucho más. Sí, pero bueno, vale. Esto no quiere decir que no tienen esa posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero Claro. ahí la pregunta es cómo nosotros podemos hacerle una propuesta de valor para que compre este proyecto, ¿no? Vale. Ya pensando en Webpositor, Sí, sí. qué Pero interesante. es lo que decíamos, ¿no? Que alguien que ya busca el concesionario Volvo en Alicante no está en el mismo punto Exacto. donde podemos conseguir el usuario de Discover. Es decir, son dos Sí, usuarios pero distintos. claro, pero tú tienes en cuenta que un concesionario al final tiene varias vías de negocio, ¿no? Y quizás el del coche nuevo pues ya es más complicado, pero la parte de mecánica ahí puedes entrar con muchos contenidos, pues son de motor. De así, pues, esto es lo que te cuesta cambiar una rueda, etcétera. Esto es lo que te cuesta cambiar una rueda, así esto es lo que cuesta un faro de xenón, y así lo puedes cambiar o no. Y ahí puedes entrar, por ejemplo. Ahí podrías entrar. Sí que es cierto que si pensamos en la venta del vehículo, pues es más complicado, porque es una venta de mucho dinero. Es una decisión mucho más reflexiva. Salvo para Tanto, y nosotros. Tiene que pasar por diferentes estados de conciencia el usuario. Sí. Entonces, pero bueno, yo creo que hemos dado muchos ejemplos, ¿no? Sí. No sé si queréis añadir algo a este episodio, porque al final, no sé, ha durado 2 horas casi. No, con que no lo Vale. tires en 2026, Aunque no, ¿qué? si no lo tiras en 2026, yo creo que saldrá fresquito, ¿no, Clara? No, simplemente yo creo que, o sea, que es totalmente válido este episodio porque va a ir a más. O sea, estamos viendo que sí, mucho hay AI overviews, pero ¿dónde está el tráfico todavía? Y estamos viendo además que Google está desarrollando y aplicando cambios y nuevo producto a Google Discover. Por lo tanto, si está aplicando esto, Está metiendo dinero ahí. está metiendo dinero Sí. ahí. Sí. Bueno, pues creo que ha quedado un episodio brutal de chulo. Discover. Para mí es una masterclass de Discover. Sí, totalmente, ¿eh? No solo ha sido una masterclass teórica, sino ha sido práctica, con 2 ejercicios prácticos. Ellos venían aquí, y esto es muy importante decirlo, no sabían las preguntas que le íbamos a hacer, por supuesto no sabían los ejercicios prácticos que íbamos a ponerles, no lo sabemos ni nosotros. Sí. Y al final creo que ha sido una auténtica masterclass que, de verdad, para mí costaría dinero. Esta masterclass, Muchas porque gracias. cualquiera que tenga un negocio Ya, pues, se puede coger de aquí 2 ideas y puede empezar a revertir el tráfico de su negocio o como mínimo a captar
tráfico que antes no estaba captando como mínimo Yo- que se le encienda una bombilla y pensar de otra forma que no estaba pensando por Luis, SEO clásico de toda la aquí, vida. Luis, la pregunta que tenéis que hacer vosotros es como desde Webpositor podéis hacer un nuevo producto de venta para futuros. Por supuesto. Y es Por que es la supuesto. O sea, pregunta, me habéis porque abierto la los ojos oportunidad. sobre todo con los proyectos locales. Yo ya sabía para e-commerce, porque he hablado con vosotros dos alguna vez y tal. Oye, esto es súper útil, pero para proyectos locales no lo tenía yo en cuenta, sobre todo porque yo tenía en mente esto que es un mito, que podríamos haber dicho, que tenía que tener una frecuencia de publicación alta. Claro, cuando llegas aquí dices, no, es que al estar en local, para este proyecto local, con 1 o 2 al día, y encima es mucho más sencillo porque la competencia se reduce, sí. hostia, se me abren los ojos, digo, Sí. cuidado con esto, Total. que puede ser una vía que además casi nadie está explorando. Desde luego. Entonces justo tienes menos competencia y lo que Exacto. tienes suelen ser medios, Sí. que atacan otras cosas más generalistas. Y tampoco a nivel local hacen tantas cosas. Ya, pero atacan otro. O sea, veo un punto ahí y me parece brutal. Y es uno de los objetivos también de los podcasts cuando venís invitados. Nosotros acabamos de recibir una masterclass en directo Sí, es cierto. y hemos tenido la capacidad de preguntar en directo las cosas que nos interesan, que al final también van a interesar a la mayoría de gente. Pero, oye, muy agradecidos, Clara, Álvaro, muchísimas gracias. Hacéis un tándem de puta madre. No, ¿Vale? Sí, es muy gracioso. Además, hemos hablado y tratado cosas de Discover que no siempre lo mismo. O sea, para mí Es que la parte muy clave. interesante. Sí. Qué bueno. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabéis qué pasa? Que puede venir, que no nos ha pasado nunca, pero podría venir, y lo he visto en otros sitios, 2 personas aquí a hablar, etcétera, etcétera, y... Ah, vale, sí, estoy de acuerdo. Ah, Y vale, no, vale, porque- un momento, tal. Y como que esto parece, yo qué sé, una clase de No. un... No. Mira, Luis, yo creo que hay una cosa muy importante, es que nadie trata de quedar por encima del otro. Hay mucho respeto, las opiniones no tienen que ser siempre unilineales, pero lo importante es que tú valores a otra persona como profesional. Me acerco. Yo lo hago. Entonces, pues, así puedes hablar y sacas. Y, hostia, Esas son las risas. y no tratas de pisar ninguna opinión, es decir, al final cada uno tiene sus experiencias diferentes. Y de hecho es como se aprende. Al final, si no sería todo una cámara de eco en la que todo el mundo piensa lo mismo. Es lo que pasa, muchas veces. Y Una nosotros, echo como chamber en siempre inglés, digo, está intentamos guay. traer Echo siempre chamber. a los mejores desde nuestro punto de vista siempre. Sí. Y cuando hicimos la selección dijimos, oye, pues tanto para Discover como para medios no hay otras personas para nosotros Digamos, de habla desde hispana. antes de Navidad, Como ellos dos. diciendo, ya Sí. estamos en plan. Es verdad que Tenemos hablé que antes de hacer- Navidad. De verdad que es que esto va a ser la hostia en estos dos. No, y teníamos la posibilidad de que vinieran ellos dos antes de forma separada, pero dijimos, no, tiene que ser Sí, junta sí, porque sí, se sí. genera esto que de forma separada no se hubiera Además, generado. Es imposible. Es complicado además que entre 2 personas de medios haya pues, la química que tenemos y eso, el poder charlar, debatir, joder y... Hostia, Son risas, sí, sí. y risas, Sí, ¿eh? sí, Es para mí que es lo más cuesta importante. compartir, o sea, a veces la gente de medios Claro, es cuesta compartir algún secreto y no, con Álvaro siempre bien. full magic. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por todo este Sí, episodio nada. y esta masterclass que hemos recibido en directo. Y nada, espero que os haya gustado. Recordar que la mitad que veis estos episodios no estáis suscritos. Suscribiros, compartirlo, darle al like. Estéis en la plataforma que es una estáis. perra, Si no estáis se en suscribe, Spotify, oye, valorarlo ahí con 5 estrellas o 10, no sé ni cuánto tiene Spotify. Y nos vemos en siguientes episodios. Chao, chao. Chao, chao.